Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué es tueco? ¿Qué es tueco? Exclusive. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Sí, qué hermosura. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. ¿Vos mataste al Ballín en este país? ¿Cómo andás, Nicolás Batalla? ¿Qué dice Sapo? Bienvenido. Bueno, gracias. Ni tanto, ¿no? No. Un par de días igual estuve afuera. Bueno, pero teníamos. Sí, estamos acá, firmes. ¿Qué tal, Jorge? Se habla de la cepa anfibia, ¿no? Sí. Tocó la Mutó. cepa anfibia. Mutó. Una mutación. COVID-19. ¿no? COVID-19. La cepa anfibia. La cepa anfibia. COVID-19. Qué bien, qué inglés. Very ¿no? fast. ¿Cómo anda vos Very fast. de inglés? No lo tanteamos todavía. No lo he escuchado. No lo he escuchado. ¿No? ¿Hablará inglés? Mejor no escucharlo, quizás. ¿No? Fuerte declaración. no, Nico, no, ¿en serio vas a arrancar así? Te pido un mínimo, o sea, no te pido que no des tus opiniones, Pero, que son muchas veces fuertes y polémicas. ¿Qué dije? Pero Jorge? arrancar el programa diciendo mejor no escuchar a Orsi, o sea, es fuertísimo. No dije eso, ¿eh? No dije eso. ¿Dijo eso o no? Yo interpreté eso. Ah, fue una interpretación, no lo dijo, no fueron lo sus dijo, palabras. No fue sick. ¿No? En Los otro presidentes programa- no precisan saber inglés. No. ¿No? Para eso tienen traductores. No. Y hoy día tenés un celular que te traduce. No, eso no me parece que para una reunión de alto nivel estar con el celular traduciendo no me parece que sea la mejor. A ver. ¿Qué tiene que saber un presidente? No, es una- ¿Tiene que saber es- algo? Representar a su pueblo. ¿Puede ser analfabeto un presidente? Por ejemplo, ¿podrían no saber leer y escribir y que alguien le diga las cosas que tiene enfrente? Constitucionalmente no está inhibido eso. Tiene que tener más de 35 años. Punto. No tiene que saber leer y escribir, tiene que tener Tiene que haber 35 sobrevivido años. 35 años. Si pudiste sobrevivir 35 años sin leer y escribir, estás. Tiene que tener apoyo popular expresado en las urnas. Bueno, sí, claro, esa es la otra condición, ¿no? Que te vote la mayoría. No, pero En pará. este sistema actual hubo otros tiempos donde podías tener un escaso apoyo popular y llegar. Sí, no, pero pará, siendo de lo micro a lo macro, Jorge, Sí. porque me interesa el punto que tocas. ¿Qué tiene que ser un Me he presidente? tomado eso. La N, de hecho, no se entendió. La N no se entendió. No, sobre. Hoy hay traductores, pero yo prefiero que mi presidente utilice el celular para conversar de tú a tú con Javier Milei, que haya un tercero en la mesa que escuche la conversación privada de dos mandatarios. Pero, ¿Entendés? Javier Milei habla español también. A Habla veces- argentino. A veces Claro. habla. A veces cada vez No. habla más inglés, en verdad, igual, ¿no? Pero con Xi Jinping. Sería extrañísima la escena en la cual Orsi y Milei se comunican a través de un traductor. Bueno, ¿no? ¿viste cómo es? Tendría que traducir del español al español. O sea, digamos. O sea, digamos. digamos. Claro, lo que hace es economizar eso y sacarle todos los. O sea, digamos. Desmalezar, digamos, la retórica, la oralidad. ¿Entendés lo que te digo? O sea, yo prefiero que el presidente use una herramienta de traducción simultánea que tenga un traductor ahí en la vuelta. ¿Pero por qué? Porque sí, porque te inhibe tener un traductor al lado. Querés mandar a cagar a tu interlocutor y tiene que pasar por un tercero. Es un embole. Al nivel de, digamos, del intercambio de mandatarios, bienvenida sea la tecnología. Pero ¿cuál es el problema de que haya testigos de esa conversación? Bueno, muchos. Seguramente te guardes cosas, ¿no? Por lo menos del chiste cortito. Pero al contrario, mejor, quiero que haya testigos en esa conversación. No. Claro. No quiero una conversación donde uno diga, dale, vos bombardeá. Mirá que yo voy a salir, pero voy a salir con un comunicado tranca, cosa de no ponerte mucha presión internacional, pero vos bombardeá, dale fuerte, rompelos todos. Yo voy a decir que estuviste mal, pero no voy a hacer mucho más al respecto. Dale. Y ahí el otro va a decir, escuchaste, traductor, ¿no? Escuchaste lo que dijo, ¿no? Él me dijo que bombardee. O sea,
está estructuralmente mal que haya un tercero intermediando entre dos mandatarios o dos personas que están tomando decisiones importantes. No, yo creo que no. Quiero mayores contralores posibles. Bueno, es pero más, que no si es un pudiera estar la traductor JUTEP en el medio de esa Pero un conversación. traductor no es un la contralor, pondría. es una persona que está circunstancialmente ahí, Testigos. que no sabe nada seguramente de lo que está Pero hablando. además, Sapo, es totalmente antiperiodístico. Lo que más te sirve en reuniones de temáticas sensibles es que eso se pueda filtrar, que haya gente que Estamos pueda... blanqueando que los traductores son una gran fuente para los periodistas, ¿no? No, Y es verdad, confirmo ni eso no es desmiento. verdad, y los que no hacen es lengua verdad. de señas también. Me imagino que está protegido por el Tiene secreto, un secreto profesional. Tiene un secreto profesional. Y después Pero además, precisás, las reuniones, para mí lo que es importante en las reuniones de alto nivel es que haya un número impar de presentes. Cosa de que si vos tenés la capacidad máxima de fuentear con todos y todos empiezan a decir cosas distintas, se pueda laudar, ¿no? Porque imagínate dos personas y una te dice que pasó una cosa en la reunión y la otra te dice que pasó otra. Precisás que sean tres. Sí, que laude. Para un lado o para el otro. Exacto. Está bien. Cosa que los periodistas no hacen, ¿no? No, No es que en hay que chequear en tres veces general esto es mentira. te agarrás de la información que, La primera. que va mejor a tus ideas. Sí, exactamente. ¿No? Y la replicás. Cum Y laude. minimizás y ridiculizás el otro argumento. Sí. Con datos, con información también, Siempre. por supuesto. Voy a decir algo antidemocrático y elitista. Cum laude o Almeli. Voy a decir algo antidemocrático y elitista, pero lo voy a decir igual. Y es lo siguiente. Para mí un presidente tiene que saber inglés. No le quiero confiar el país a alguien que va a ver películas dobladas. Pero, No quiero confiarle el país a alguien, a un adulto que quiere ir a ver la película Pero doblada. subtitulada. Claro, pero las puede ver Puede ir a verla subtituladas, Jorge. subtitulada. Bueno, sí, buscaría. Lo ideal sería que vaya a ver subtitulado, obviamente. O en inglés. Pero por lo general se está estilando mucho más la dobla- película la doblada. doblada. No, pero eso. ¿Eso dónde? ¿En el cine para niños? ¿O No, en general. Los españoles cada hacen vez, eso? pero Nico, anda al cine. Cada vez hay menos salas que tienen subtituladas. Sí. Porque cada vez menos gente sabe leer. Y volvemos al O presidente sea, del no sé si me alfabeto de deprime, 35 años. ¿qué es lo que me deprime más? ¿Lo poco que estoy yendo al cine? Sí, eso seguro. O bueno, o los niveles educativos. No sé, que seamos pero al- no creo que sea por eso. 57% de analfabetos en Uruguay, Nico. Último No, dato. no, del no, no, ¿Qué? eso ¿Cómo no es verdad. Eso no dato, es verdad. César, poné el Zócalo. No, no. Es un escándalo nacional. 57% de analfabetismo en Uruguay. Las películas tienen que ser dobladas al español porque la gente, si no, no entiende. Me No puede pare- leer. estoy de Lo dijo acuerdo con Jorge que si vamos a poner criterios absurdos y arbitrarios por los cuales Sí. impedir que alguien acceda Elitistas. a la presidencia, Sí. una sería ver las películas dobladas. ¿Ve las películas dobladas? No. Afuera. Afuera. Podés ser diputado. A menos que tenga 7 senador. años, ¿no? Pero no puedes tener un presidente de 7 años. Tenés que tener un conocimiento, por lo menos, una experticia para ser presidente. Mínimo. Representar, que la gente te vote, es eso lo que ¿Qué pasa. pa- Caerle bien a la gente. Está el ejemplo de Peter Sellers en Desde el Jardín, ¿no? Sí. Que termina Jerzy siendo Kosinski, el el autor de la novela. novela. Que básicamente es un jardinero que contesta con respuestas genéricas y la gente entiende que en esos lugares hay reflexiones profundas. Bueno, mientras menos hables, siempre es mejor para un Sí. candidato presidencial, ¿no? Mientras menos reveles lo que Otro palo a vos. Orsi ya, mira que leíste, ¿eh? No, no es por ahora, ¿Eh? sí, es en general. Mientras vos menos reveles quién sos, tus gustos, tus preferencias, tu pensamiento, más la gente puede proyectar en vos cosas que le gusten. Sí, ¿no? hacer exégesis de tus silencios. Claro. Si el sapito. Y sí. Aplica para todos. Si el sapito. Estábamos hablando de X tema picante y el sapito no emite opinión. El que lo quiera el sapito va a decir sapo, piensa lo mismo que yo. No lo dijo porque tenía batalla al lado de Valmeri rompiendo las bolas. Y el que lo odia va a decir, no, el sapo calla porque opina lo peor. Opina lo peor de este tema. Sí, por ejemplo. No se anima. Claro, no se merecía María Corina Machado el Nobel, la verdad. Bueno, tenemos Nobel. El sapo con Dale. su silencio refrendó eso. Claro. Tenemos Nobel. Hay Nobel de la Paz, no fue para Trump. No fue para. Bueno, La aplicación ya la dimos el otro día, ¿no? Pero básicamente ¿por qué no fue? es revisando el año anterior. O Claro. sea, en realidad era, bueno, en qué andaba Trump el año anterior y bueno, no era presidente, entonces no entró. Podría tal vez entrar el año que viene por todas las cosas que hizo ahora. Suponiendo que el acuerdo de paz al final sea un éxito abrumador, etcétera. Por ahora las señales son todas positivas, ¿no? En Israel está encaminado el acuerdo. En Palestina está encaminado el acuerdo. Jamás te dice que sí. El gobierno de Netanyahu te dice que sí. Hay alguna excepción mínima, pero por lo general parece bien encaminado. Yo creo que el Nobel del año que viene, si sigue todo encaminado, de liberación de rehenes para la guerra,
le dan el Nobel a Estados Unidos, Egipto, Qatar, Turquía. Arman un combo. A los negociadores. A Tony Blair también subido al carro. A los negociadores, exactamente. No le van a dar a Trump el premio Nobel. No olvidemos. ¿Pero qué serían los negociadores? ¿Le vas a dar el Nobel a Trump, claro, a uno de Hamas y a Netanyahu? No. Ni a Hamas ni a Netanyahu le van a dar el Nobel. Para mí, ¿quién? Se le a un catarí. A un catarí, a un egipcio, porque no puedo en este momento pronunciar quiénes son los mandatarios de estos países. Entonces, al primer ministro de Qatar. No creo que se lo den, al primer ministro de Qatar, ponele. Al primer ministro de Qatar, al presidente de Egipto, a Donald Trump. Todos países modelos de la paz y la libertad, ¿no? Qatar, Egipto. Faros de la libertad. Faros de la libertad. Eso no Bueno, tendría Egipto, sentido. No tenía sentido eso. Porque Qatar hacía rato que estaba tratando de negociar y no podía. Está, pero pará. A ver, hay una o mejor dicho, estaba prestando sus hasta que se la bombardearon. Hay claramente un liderazgo de Trump en el acuerdo de paz vía también ultimátums feroces, ¿no? O agarrás esto que te propongo o básicamente te vamos a destruir. Hoy muchos medios internacionales dan la noticia de que desde Hamas dicen, nos dio su palabra de que este es el fin de la guerra y si Israel se desvía, él va a interceder. Claro. Como diciendo, Trump le dijo a Hamas, mirá que si se hacen los locos, yo pongo orden. Sí, está bien. Y anda a interpretar esa declaración. Pero los ¿no? que se juntaron, digamos, los que estuvieron con los barbudos, fueron los de Egipto, los de Qatar, es decir, los que estuvieron intercediendo con Hamas fueron los otros. O sea, Trump, es verdad, desde el Make America Great Again, o sea, América se estaría haciendo grande de nuevo, vía este tipo de imposiciones geopolíticas. Pero bueno, pero no es Trump el premio Nobel. El año pasado que hubo elecciones en Venezuela. Se quejó la Casa Blanca, bueno. ¿Se quejó la Casa Blanca? Sí. ¿Formalmente? Bueno, hay un... Pero Jorge acaba de explicar que no le podían dar a Trump el Nobel. Estaba nominado, ¿eh? O sea, entiendo lo que dice Jorge, la lógica es por lo que hiciste en 2024, pero las nominaciones le llegaron igual. Entonces, como no podés ver las nominaciones, no sé si quedó descalificado o no quedó descalificado. Entiendo que se lo nominó. Es como el Nobel de la literatura. O sea, si vos sacaste este año un libro que rompe todo y es el mejor libro de la historia de la humanidad, no te lo van a dar el mismo año porque analizan el año anterior. Tampoco es a lo mejor de la temporada, entiendo el Nobel, ¿eh? Bueno, o sea, hay carreras. Claro, es la trayectoria también. Sí. La trayectoria de Donald Trump. O sea, Obama tenía 9 meses en la presidencia cuando lo ganó. Era una carta, una apuesta. Claro, era un cheque, te estoy adelantando esto. La trayectoria de Donald Trump es la trayectoria de alguien que quiso arreglar una elección, instigó una sonada / golpe de Estado en el Congreso de Estados Unidos. Tiene que colgarla del ángulo para que le den un Nobel. Supuestamente colgarla del ángulo sería hacer este acuerdo de ahora. No lo que hizo en 2024, que nadie se lo acuerda. Porque aparte hay en los fundamentos de categoría de Alfred Nobel hay 3 dimensiones para recibir el premio Nobel. Y ahora nos metemos, si les parece, en el premio que le dieron a María Corina Machado, que efectivamente el año pasado ella era candidata a la presidencia de Venezuela. El gobierno venezolano bloqueó su candidatura. Vino el apoyo a Edmundo González, que fue, digamos, a último momento la persona que representó la oposición. María Corina, el gobierno de Maduro, a pesar de los veedores internacionales, de la presión internacional, diciendo que en realidad las actas demostraban que la oposición había ganado, bueno, Maduro no se dio el poder y se consolidó la dictadura y el golpe de Estado. María Corina, a partir de ese momento, pasó a la clandestinidad viviendo en Venezuela. Y es por eso en parte que la Fundación Nobel, a través de su comité, porque vamos a escuchar ahora y vamos a ver a Jürgen Vatne-Friednes. ¿Lo conocen? Sí. ¿No? No, sí. ¿En serio? Obviamente. Es el presidente del comité noruego del Nobel, ¿no? Un joven, ¿no? Muy nórdico. Que fue el encargado de hacer el anuncio de el premio que se le dio a María Corina. Ese no es Jürgen, ese es Javier. Tiene un porte parecido, o sea, si le sacaron el lente tiene un aire, pero no es él. No es él, es Javier Benech, el vocero de Fiscalía. Está bien. Vamos a ver, ¿sabes, César, si lo tenés? Vamos a ver el anuncio que hizo Jürgen Vatne-Friednes, anunciando que se le otorgaba el Nobel de la Paz a una defensora de la paz
valiente y comprometida, una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente. Y ahí fue que hizo el anuncio. Les leo algunos. Sí, Nico. No, antes de lo que decía Jürgen, te podemos comentar lo que decía Steven Chung, que es de alguna forma encargado o asesor en comunicaciones de la Casa Blanca. Era el Benech, digamos. El Benech de la Casa Blanca, bien. Dice, el presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz, dice Steven Chung, que es asistente del presidente y director de comunicaciones de la Casa Blanca. ¿Sensaciones? Bueno. Si digo lo que pienso de Donald Trump y si amerita Nobel, no voy a entrar nunca a Estados Unidos. Cosa que hoy no entraría, pero algún día capaz quiera hacerlo, entonces me voy a cuidar. ¿No entrarías por un tema filosófico? ¿No vas a Estados Unidos por Ayer Sapo, los oyentes que están en Estados Unidos contaban que les pasa una tanqueta por el lado. Los de ICE. Y hay redadas de ICE en la esquina de la casa. O sea, ¿es un lugar para ir en este momento? Bueno, si vas la verdad que en plan tranca, turista, capaz que sí. Jorge Valmeli contó el país que no visitaría y por qué. Hace clic. Posible titular. Creo que no debo ser el único que le haré un poquito de miedo de ir a Estados Unidos en este momento, ¿no? No. Si me vas a elegir hoy a dónde vas en el mundo. Pero como turista no te pasa nada en Estados Unidos, Jorge. Lo sumo que te puedes comer un mass shooting porque de Obera fuiste un a shopping. A lo sumo te podés comer un mass shooting. Bueno, pero eso pasaba con Trump y con Biden y con Obama. Y con Obama y hasta con Clinton. Me va a escuchar hablar español uno en la calle y voy a terminar en El Salvador, Sapo. La mayoría. En Los Ángeles hablan todos español. Capaz que elegí el estado, Jorge. Ese depende del estado. No vayas a Wyoming, por ejemplo. A California sí. California sí, porque tranca. Todo es en español. ¿Nueva York? Nueva York también. O sea, en las costas, Jorge, vos te vas a sentir seguro. Las famosas élites costales de Estados Unidos, demócratas. Y aparte, mira, estás con la remera de Forrest Gump. Sí. Nada, sos un yankee más. ¿Soy un yankee más? A ver, vos culturalmente sos más yankee que uruguayo. ¿Cómo? ¿Me equivoco? No, yo creo que sí. ¿Cómo? Pará, ¿vos refrendarías esto que acabo de decir? Yo soy netamente uruguayo, Sapo. Sí, obvio, naciste en Uruguay, vivís en Uruguay, pagás tus impuestos en Uruguay. Algunos. No tengo otra ciudadanía que la uruguaya. Ahora, pero tus consumos culturales. Soy profundamente uruguayo. Más allá de culturales, ¿de dónde provienen? De lo que me dan los medios, como todos los uruguayos. Pero vos que las redes de los medios. Las redes de los medios. Más allá de la información. Vos que cuando vas a mirar una serie, un late show. Vos decís que los uruguayos que miran Netflix son yankees, encubiertos. No, más o menos. Más o menos. Más o menos. Tengo que mirar Canal 5. Y sí, o los canales privados de contenido, Sapo, contenido nacional. Sapo, yo soy el uruguayo estereotípico. Miraba Canal 5 de chico y después no lo miré nunca más. Bueno, está. Es durísimo lo que está diciendo. Soy el uruguayo promedio. Eso es lo que te quiero decir. Excepto por algunos programas puntuales, como Zig Zaz. Te pregunto. Lo podés encontrar en YouTube. De noche, si tenés que mirar un late show, ¿cuál mirás? No miro late shows. ¿No miras late shows? No, miraría una serie, una película. ¿Qué mirarías? ¿Una película, una serie nacional? En mi casa habría una escena muy uruguaya, que es ¿qué vamos a ver hoy? Discusión eterna, ¿quién quiere cargar con el peso mental de tener que poner una serie? Y terminaría probablemente con la aspiración de ver una película nueva, recorrer los streaming que pago a ver si hay alguna buena. No me conformaría con la oferta que me dan y terminaría viendo alguna serie clásica, típica de toda la vida. De las que no fallan. Seinfeld, The Office. Bueno, no sé cómo no, porque dijiste que no irías a Estados Unidos. Anda a Estados Unidos. No dije eso. Dije que me daría un poquito de miedo en este momento. A Jürgen Vatne-Friednes no le da miedo anunciar a María Corina Machado como la ganadora de el Nobel de la Paz y lo anunciaba de esta forma. Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 ¿Se lo memorizó? to María Corina Machado.
5 días tratando de She is pronunciarla, receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela. Bueno, ahí estaba. El anuncio de sorpresa absoluta, ¿no? En todo el mundo. Fue digamos, en la argumentación se extendió bastante. El amigo Jürgen dijo: la señora Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo. La mayoría de los venezolanos viven en la pobreza extrema, mientras que los pocos en la cima se enriquecen. ¿También? La maquinaria violenta del Estado se dirige contra los propios ciudadanos. Casi 8 millones de personas han abandonado el país. La oposición ha sido sistemáticamente reprimida mediante fraude electoral, persecución legal y encarcelamiento. Bueno, habló del proceso electoral del año pasado. Dijo que cumplía con los 3 criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un premio Nobel de la Paz. ¿Ha cohesionado a la oposición de su país? Yo no creo que... Alfred Nobel habló de la cohesión de las oposiciones de los países. Bueno, eso es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Qué? Dice, ha cohesionado a la oposición de su país, primer fundamento. Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana. Es muy específico lo de Nobel, ¿eh? O sea, es muy específico. Y ha apoyado... Un visionario. O sea, estaba preocupado desde el principio por Venezuela. La vio venir toda. Y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia. Los 3 criterios establecidos por Nobel, ¿no? Me imagino que calzan en los fundamentos de la categoría, ¿no? Suenan un poco ad hoc, ¿no? Ad hoc. Bueno, sí, está. ¿A dónde estamos yendo con esto? Y siguió. ¿Hay una pregunta acá? Hay una pregunta que ahora vamos a responderla, pero un poquito más, ¿no? Porque hay un post partido. Después de que... El tercer tiempo del Nobel. Tercer tiempo donde el periodista, digamos, el Benech, digamos, del premio Nobel, lo agarra a Jürgen y le hace una serie de preguntas sobre por qué María Corina... ahí dice que calza con todos los criterios de Alfred, que dejó Nobel, que son esos que acabo de leer. Y repite una frase una y otra vez que creo que es de la propia María Corina, que es elijan los ballots y no los las bullets, ¿no? Elijan la papeleta de votación y no las balas. Que en inglés tiene mucho más sentido el juego de palabras. Sí. Elijan la papeleta y no la pistoleta. Gracias, Jorge, por encontrar algo parecido en la traducción del castellano. Le preguntaron si iba a venir. Votos no balas. Era esa el voto no bala, voto no bala. Elijan los votos, no las balas. Sí, el tema que si no tenés balas, no te cuentan los votos, ¿no? Bueno, si también. las balas no están de tu lado, no te cuentan los votos. Sí. Le preguntan si va a ir a Oslo a recibir el premio. Dice, está medio complicada la cosa. O sea, en este momento está en la clandestinidad en algún punto de Venezuela. Pero esperemos que le permitan ir. Y ahí le dice el periodista, ¿qué le dirías a Nicolás Maduro? Tipo, mirá la cámara. ¿Qué le dirías a Nicolás Maduro? Y Jürgen ahí queda medio trancado. Podría haber sacado el fragmento, no me dio el tiempo. Porque dice, me está metiendo toda la presión, pará. Pero yo simplemente tenía que anunciar esto. Y ahí dice, escuche a su pueblo y acepte el resultado de las elecciones. Ah, bueno, está bien. Mirando bien, a cámara bien, y hablándole a Nicolás Maduro. Antes de ir a la pregunta, Jorge, la pregunta sería... ¿Cuál sería la pregunta? Ahora la vamos a desarrollar. María Corina Machado habló... Digo, porque le hicimos una entrevista en Periodistas hace un tiempito. El imperdible mano a mano del sapo con María Corina Machado. No fue en verdad fue una nota que remó mucho Maggie Prado para conseguir. Esto fue después de las elecciones, cuando María Corina pasa a la clandestinidad. De hecho, si están mirando la transmisión de YouTube, van a verla con un fondo blanco. Porque no es que se está tomando un fondo blanco, sino que hay un fondo de pared blanca. Porque para evitar todo tipo de suspicacias, ¿no? Pero en ese momento todavía no había llegado enero, que era el momento en donde supuestamente tenía que asumir el nuevo presidente. Todavía estaban puestas las expectativas en que iba a haber una ola, ¿no?, de la oposición que iba a impedir que Maduro se perpetuara en el poder. Cosa que finalmente no pasó. Y de hecho, yo creo que este premio viene un poco a poner de vuelta arriba el tapete a Venezuela, que me parece que la agenda de las noticias internacionales dejó de lado. O sea, ya nadie se pregunta mucho por Maduro, ni por Venezuela, ni en qué anda. En todo caso, la noticia sobre Venezuela es los bombardeos que le hace Trump a las lanchas que andan surcando el Caribe, que supuestamente serían de narcotraficantes venezolanos. Pero la presión sobre Venezuela, el foco no está ahí, no, claramente. Este Nobel, de alguna forma, me parece que reenfoca las miradas hacia
Venezuela. Pero en ese momento María Corina quería que en enero el mundo entero presionara a Maduro para que no asumiera. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada, ¿no? Y en ese contexto habló sobre Uruguay. Habló sobre lo que significaba Uruguay, lo que significaba el entonces presidente Luis Lacalle Pou y lo que esperaba del entrante presidente Orsi, pues ya se conocía que había ganado las elecciones. Vamos a escucharla. Ustedes han abierto los brazos a miles y miles de compatriotas venezolanos que han encontrado un segundo hogar en Uruguay, que están trabajando durísimo por su país, pero que yo sé que también anhelan regresar a su casa. También quiero agradecer porque Uruguay se ha convertido en un faro de libertad, de defensa de las instituciones democráticas, entendiendo que lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que va mucho más allá de un tema de orden ideológico. Esto no es un tema de izquierdas o derechas, esto no es un tema de diferencias políticas o raciales o religiosas, al contrario, esto se trata de la defensa de las libertades, de la dignidad humana, de la vigencia de la república en Venezuela, enfrentando un sistema no solamente profundamente corrupto, sino además criminal. Y Uruguay se ha mantenido firme y yo sé que lo seguirá estando. Así que yo quiero, en primer lugar, transmitirle a todos ustedes lo que significa para los venezolanos el saber que podemos contar con ustedes y con sus instituciones, el Congreso, la presidencia, el gobierno, por supuesto, ustedes que son las voces del pueblo uruguayo hacia el resto del mundo. No se imaginan lo que esto significa. Porque al final ustedes en Uruguay tienen instituciones democráticas. Ustedes pasaron una experiencia terrible de opresión, de división, y han logrado construir una institucionalidad en la cual, con sus diferencias y el pluralismo, que es saludable y necesario en una democracia, permiten mantener los principios vigentes. Efectivamente, yo estoy muy agradecida al presidente Luis Lacalle Pou, es un gran amigo, al canciller Paganini, al vicecanciller Albertoni, de verdad son amigos que además han puesto a Uruguay en la primera línea mundial de la defensa de la democracia, con una enorme valentía. Yo estoy convencida que esto va a continuar, porque, insisto, esto no es un tema de ideologías, esto es un tema de democracia, de libertad, de vigencia de los derechos humanos. Y yo siento que este papel preponderante que ha tenido Uruguay frente al mundo en la defensa de estas instituciones en América Latina se va a mantener y más bien será Uruguay esa punta de lanza. Lo vemos, mira lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el gobierno del presidente Gabriel Boric en Chile. Hemos logrado una coalición amplísima desde el punto de vista ideológico, desde Javier Milei hasta Gabriel Boric y pasando por todos los distintos gobiernos democráticos de América Latina, que entienden que lo que está en juego en Venezuela es el conflicto, el asunto más importante en términos de política exterior que tiene cualquiera de nuestros países en América Latina. Ahí estaba María Corina Machado ensalzando al gobierno, en realidad el gobierno de Lacalle Pou, y a Lacalle Pou particularmente, que fue un firme defensor y la apoyó retóricamente todo el tiempo. Y esperando que este gobierno siguiera esa línea. ¿Festejó Lacalle esto? Lacalle Pou obviamente festejó. ¿Quiénes festejan y quiénes no se pronuncian? Esa es una pregunta posible. ¿Viste porque no hay quienes se quejan, ¿no? Nadie va a salir a quejarse. No sé si Ronnie Corvo se va a quejar después de que vino. Algunos se quejará, obvio, sí, claro. Ronnie Corvo, que fue, veedor de las elecciones y volvió con una visión, no crítica del proceso electoral de Maduro, que es el Partido Comunista, ¿no? Supongo que el régimen de Maduro dirá de esto, le dieron el Nobel a una antidemocrática, terrorista, etcétera, 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 ¿no? Ellos se quejan. No sé, acá en Uruguay, ¿quién se queja de esto? Bueno, por lo pronto Lacalle Pou publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que dice: lo merece María Corina Machado y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura, admiración y respeto por ella. En un mensaje que toma precisamente el agradecimiento de María Corina Machado por el premio Nobel. Hay varias preguntas subyacentes, Jorge. Vos decías, una es, ¿hay una continuidad de este gobierno en la presión que metió el gobierno anterior de Lacalle Pou en el apoyo a la oposición de Venezuela?
¿O se entibió? Bueno, continuidad en función de cómo se interpreta, me parece que sí, que la hay, ¿no? De qué es lo que es el gobierno de Maduro. Me parece que ahí no hay diferencia. Sí es verdad que el tema Venezuela dio un paso atrás y por eso parecía, o terminó siendo más o menos sorpresivo el Nobel, porque estábamos todos pensando en Medio Oriente, no estábamos pensando en Venezuela ahora, ¿no? Más allá de que sí está la situación muy tensa con estos ataques que está haciendo el gobierno de Trump a embarcaciones presuntamente de narcotraficantes en las costas venezolanas. Llegó con un año tarde este Nobel. Hace un año estábamos todos hablando de esto, ahora estamos todos hablando de Medio Oriente. Llegó con un año de delay. Pero no es importante en todo caso que justamente, como es el foco, ya se da por sentado que en Venezuela hay una dictadura y nadie tiene ganas de mover un pelo. Por eso que le den a María Corina Machado el Nobel como para meterle una presión extra. Lo que pasa es que... Y toda presión suma, supongo, ¿no? O sea, mal no está. Siempre va a estar bien que si vos entendés que hay que ponerle presión a Maduro, si tu lugar es dar premios a cosas, y bueno, que mi premio sea algo que por lo menos contribuya a eso. Supongo que esa es la lógica, ¿no? Sí, prefiero que se lo den a esto, prefiero que se lo den a esto que se lo den a un presidente de Estados Unidos, como pasó en el caso de Obama. A ver qué onda, bueno, promete que es muy bueno. Veamos. Y después esa persona termina siendo alguien que probablemente haya hecho muchas cosas buenas, pero alguno se acuerda del hito de la paz de Obama y bueno, capaz que no. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, da la impresión, es un hecho, que es impermeable a la presión internacional, ¿no? Mientras pueda mantenerse Maduro en el poder, no le importa lo que se diga en el mundo a propósito de él. Entonces esto, no sé, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Decís vos. Claro. Sería, por el título del arranque sería ¿qué le hace una mancha más al tigre? No, también es cierto que siempre te van a hacer el carpetazo del Nobel, ¿no? No sé, te va a decir... Me lo imagino a Maduro acá, te va a decir, no, porque el Nobel se lo dieron a Kissinger, que bombardeó Camboya sin autorización del Congreso de Estados Unidos, se lo dieron a Obama, que ordenaba ataques con drones, que mataban niños a mansalva, se lo dieron a María Corina Machado. Uy, por eso me parece, miedo. A la hora de pararse frente al Nobel, me parece que más que como un reconocimiento y una guía de principios impolutos que se le impregnan a la persona que lo recibe, lo tenés que pensar más como un instrumento, ¿no? Vos, desde el punto de vista político, al entregarle al Nobel a alguien o a algo, a alguna institución, estás contribuyendo a generar presión hacia la paz en alguno de los conflictos que están latentes en el mundo. Y bueno, y entonces ahí la mirada sobre el Nobel a la paz a Trump, más allá de que esto para evaluar el 2024 y habría que esperar el año que viene, pierde parte de su absurdo, ¿no? Porque si hoy Trump hubiese recibido el Premio Nobel de la Paz, seguramente estaría muy comprometido o más comprometido con no perder ese merecimiento y abrazarse esa idea de que es un presidente que ha llevado paz al mundo. Claro. ¿No? Suponiendo las mejores intenciones de Trump. No. Pensándolo desde el punto de vista de su propio ego, ¿no? O sea, para poder... Más allá de que a él no le importa mucho la verdad cuando hace las afirmaciones, para mantener cierta coherencia con el premio que acaba de ganar. Yo no creo que le marque la pauta de nada. Yo creo que si le dieran el Nobel a Trump, primero que te corres el riesgo de manchar toda una institución, ¿no? Porque el día de mañana Trump hace lo mismo que hizo la vez pasada, que es complicar el proceso electoral en Estados Unidos. Podés potencialmente ser la persona que le dio un Nobel a un autoritario que estaba en un proceso de consolidación de poder. Pero volvemos a lo mismo, lo recibió Kissinger. La otra es que vos le podés dar el Nobel y el día de mañana dice no. Pero lo recibió Kissinger y su contraparte vietnamita. O sea, fue también en ese caso. Fue por terminar la guerra de Vietnam. Fue por terminar la guerra de Vietnam. Y no por empezar. Pero no por empezar. O sea, no es una cuestión No, por eso. O sea, de principios. No es una cuestión. A ver, hay que ver. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la Casa Blanca. O sea, el premio Nobel se mueve por motivaciones políticas muchas veces. Que no está mal. O sea, si vos políticamente entendés que es conveniente darle a María Corina Machado para reenfocar el tema de Venezuela, se lo damos. Y aparte cumple los fundamentos de la categoría, que según el Premio Nobel incluyen una transición ordenada en Venezuela. Es increíble que tan pocos venezolanos lo hayan ganado, ¿no? Con lo detallado que fue Nobel, que fue el Nobel a propósito de lo que quería que pasara en Venezuela. Pará, y la última cortita. Este Premio Nobel zanja definitivamente dentro de la izquierda nacional
el tema de que Venezuela es una dictadura? ¿O va a seguir habiendo irreductibles, digamos, grupos que van a relativizar todo? Creo que es la segunda opción. Creo que es la segunda Para una opción. persona que es una persona de izquierda recalcitrante y que no da el brazo a torcer, que el Nobel haga un gesto así y no le mueve un pelo. No le mueve un te va pelo. a decir lo que te dije yo ahora, que te diría Maduro, seguramente. Los que le dieron un premio a Kissinger le dan a María Corina Machado. O sea que la Carifa va a seguir discutiendo el tema. Y yo creo que sí, la Carifa lo sigue discutiendo, Sapo. ¿Tenés una canción de arranque? Tengo una canción hoy? de arranque. Viene el informe de Saavedra después de la tanda, ¿eh? Y esta vez sí, porque lo prometimos ayer y no pasó. ¿Y quién más? ¿Quién está en la entrevista central? En la entrevista central tenemos al señor Enzo Bogrinchik, actor de La Sociedad de la Nieve. Creo que no lo tengo ni que aclarar, que está en otra faceta. Viene con la muerte del personaje, que es su primer libro. Me interesa mucho el arranque del Sapo hoy, porque es el arranque después de la cepa anfibia. Venís de nuevo a pasar música. COVID-19. Después de un padecimiento largo, difícil, jodido. ¿Qué aprendiste en todo este proceso? ¿Qué te dejó? Aprendí que hay fecha FIFA a nivel toques en Uruguay, y el 5 de noviembre fecha FIFA. Lo repito, toca Primal Scream. No sé si quedan entradas, pero si quedan entradas, sáquenla. Va a ser el toque del año, seguramente. ¿Va el Sapo? Va el Sapo, obviamente. O sea, si te digo que es carnaval, ¿qué tenés que hacer, joven? Apretar el pomo. Apretar el pomo. Como cualquier uruguayo te diría. Como cualquier... Claro. Otro día vamos a hablar sobre Jorge y sus desviaciones yanquis, pero no era el de... Últimamente me estás dando más palo que las llamadas. Pero es a vos increíble. te parece ofensivo. Yo no tendría ningún problema en decir que soy un anglófilo absoluto. O sea, no te pelearía eso. ¿Sí? Vamos a escuchar una canción en inglés en este momento. Yo el único país al que realmente amo es el Uruguay. Está bien. A los otros les puedo querer un poco más, menos, pero el que yo amo es Uruguay. Sé que tenés la canción de Arrada de Despertador. De hecho, Jorge, querés hacer Uruguay grande de nuevo. Amo este lugar. Sí, bueno, obviamente. No, vamos a escuchar. Yo soy anglófilo y más precisamente en las Islas Británicas. Si necesitas más detalles. Jorge. Bueno, vos cantabas el himno de otro Yo país cantaba cuando el himno, creciste, ¿no? cantaba en paralelo. El único himno que yo canté en mi vida fue el uruguayo. Vos cantas ¿Y el francés, británico. No, nunca. ¿No? Solo canto el himno uruguayo. Perfecto. Vos cantaste el británico, ¿no? ¿Te hicieron jurar la bandera de otro país también? No me dieron el placer de hacerlo. Me dieron el placer. Si no, la El placer. Union Jack la hubiera besado, al igual que la bandera uruguaya. Vamos a escuchar a los... Tocan el 5 de noviembre. Son Primal Scream. Esta, para el común de la gente, seguramente sea la canción más conocida, que tiene en su videoclip a una Kate Moss en su mayor pico de estrellato, la modelo ícono de los 90 y los 2000. Some Velvet Morning. El informe Saavedra, tal cual lo anunciamos. A partir de este momento, ¿cómo andás, Maca? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, querida? Todo bien. Trunco informe de ayer. Sí. Nos metemos en el ámbito judicial. Hay dos temas urticantes. No te consultamos, pero el zócalo que le pedimos a César es informe Maca Saavedra, 2 puntos, y entre signo de pregunta para cubrirnos, ¿narcos en fiscalía? Está Tal bien. vez es un está poco... perfecto. ¿No está bien? Y está bien, es lo que está Está bien. pasando. Bueno, ¿es lo que está pasando? Y bueno, que se están intentando ingresar seguro. Bien, bueno, vamos a meternos con ese tema, ¿no? ¿Hasta dónde hay que blindar, digamos, a la fiscalía de la posibilidad de que gente del oficio de la abogacía ingrese y que haya tenido a su vez vínculos previos con el narcotráfico a través de defensas? ¿Intentando ingresar los narcos o los abogados de los narcos? Los abogados. Bueno, Pero los abogados se entiende que cumplen un rol también. Digamos, están defendiendo a los narcos y tienen conocimiento de ciertas cosas. Incluso cuando en un mismo grupo delictivo, el mismo abogado a veces defiende a todos. Entonces, también se sabe, este abogado es el que defiende al de tal grupo. Entonces, tienen como una relación. Para entenderlo un poco el tema, vos escribiste una nota esta semana en Búsqueda. Ya lo hemos hablado un poquito del tema. Me acuerdo cuando vino William Rosa, lo tratamos. Pero básicamente es el miedo que tienen algunos fiscales de que abogados que en su historial de trabajo tienen como uno de los mojones de su carrera haber defendido narcos, con todo lo que vos dijiste ahora, de que muchas veces no es solamente defiendo puntualmente a una persona
por un delito vinculado con estupefacientes. A veces son relaciones que son más duraderas, es toda una organización, no solo una persona. Entonces el miedo que tienen algunos en fiscalía de que de pronto el día de mañana te encuentres que tenés fiscales que, si les peinas un poco su historia, vas a ver que cuando eran abogados particulares trabajaron para narcotraficantes y eventualmente el miedo mayor sería ese que vos planteaste, que es que algún grupo de narcotráfico diga, bueno, este abogado que hoy trabaja para mí, anda a hacer carrera en fiscalía, que me sirve que vos en algún momento empieces a subir carrera en fiscalía y capaz que un día llegas a ser fiscal de estupefacientes y ahí me vendría bárbaro. Ese es como el nudo del asunto, ¿no? Sí, o sea, la preocupación ya dejó de ser solo de los fiscales, ahora hay una preocupación de la Fiscalía de Corte y una preocupación del sistema político también en diferentes órdenes y niveles, porque en el último concurso al menos ya hubo 3 abogados que en su momento defendieron a narcos, que se presentaron al concurso, que esa fue una información que dimos que escribí para búsqueda para este jueves, que en el último concurso fueron 3, antes pueden haber sido otros. De esos 3 que se presentaron al concurso, solo uno terminó pasando la prueba y ingresó en una lista que se llama una lista de prelación, que la Fiscalía le envía al Parlamento para que vote la veña cuando empiecen a haber vacantes de fiscales adscriptos. Claro, el problema es que obviamente el crimen, o sea, el narcotráfico, el crimen organizado no es solo el vender la droga, que obviamente es un problema, también implica a veces tomar barrios, hay violencia alrededor, están los homicidios, hay un montón de delitos conexos también, el lavado de dinero obviamente también, entonces podrían, en el caso de ingresar a Fiscalía o al sistema de justicia en otros órdenes también, tener información privilegiada sobre ciertos protocolos, sobre cómo funciona tal cosa, sobre... Claro, no es solo lo que plantea Jorge de que eventualmente lleguen a un lugar de máxima responsabilidad directamente vinculado al tema, sino a toda la información en la que se puede acceder, ya sea por la vía de los archivos, ya sea por la propia lógica de funcionamiento de la Fiscalía. Claro, o de datos de ubicación de personas o al sistema de Fiscalía, Capaz un montón de cosas. Capaz es la pregunta, ¿no? Vos que trabajás en judiciales, ¿no? ¿Para qué querría tener un narco a alguien en Fiscalía? ¿Qué información podría conseguir teniendo a alguien que trabaje en Fiscalía? ¿Y ¿Qué podrías conseguir? cómo se trabaja con la policía? ¿A qué velocidades? ¿En qué horarios? ¿Cómo es la comunicación? ¿Dónde puedo encontrar a, no sé, una persona, a la fiscal de corte? O sea, puede ser de todo tipo, de documentos, cómo filtrar algunos procesos, cómo conocer todas esas cosas. Y obviamente, si en caso de ser de estupefacientes, ya sería más obvio de burlar algunas, de decir, no mandemos ahí a investigar nada porque es una boca de esto que, obviamente... Podría ser alguien que elija no investigar a personas para las que trabajaba. Claro. Entonces la preocupación está en ese tema, en que no llegue a pasar, ya hay intentos y repetidos, entonces se entiende que en algún momento va a suceder, o quizás no sucedió con abogados, porque el abogado puede no haber defendido a narcos, pero estar vinculado, obviamente, que eso puede llegar a estar no solo en fiscalía, sino en otros lugares también. Y no es marcar bobera por hablar mal y pronto, justamente esa estrategia, o sea, decir, no, esta persona que ya ha defendido a narcotraficantes, ya lo tenemos de nuestro lado, ahora queremos que se infiltre en fiscalía. ¿No sería mucho más lúcido de parte de un crimen organizado infiltrar a alguien que no tiene ningún tipo de antecedente de ese tipo? Digo, a la hora de encuadrar esta preocupación, ¿no? Porque después la otra cosa es, sí, siempre va a haber abogados que defiendan narcotraficantes o acusados de abuso o tantos otros delitos. Sí, ¿no? Juan Pablo Luna decía hace un tiempo que el crimen organizado acá está desorganizado. Entonces, bueno, no sé si puede tener que ver con eso la explicación de que todavía no está organizado, pero no como en otros países donde está mucho más infiltrado en el Estado, que es un peligro. Entonces, capaz que todavía o capaz que hay infiltrados que no sabemos que están vinculados con los narcos. Claro. Obviamente, pero lo obvio, por lo menos, lo que quieren hacer es un filtro de, bueno, hay que preocuparse por esto. Y entonces, bueno, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, estuvo en el Parlamento ya hace varios meses en una sesión secreta y ahí les advirtió a los... en una sesión que se dictaminó secreta por una parte, se reservó lo que ella estaba diciendo y les dijo a los senadores que tendrían que, porque son los que votan la venia, entonces si ellos no votan la venia, la persona no puede ingresar a fiscalía, y les dijo, tienen que prestar atención y tener cuidado de quién están nombrando y hacer una investigación por atrás. Igual hay comunicación entre fiscalía de corte y el Parlamento, y también hay una advertencia de esta persona, cuidado. Pero ese es uno de los puntos.
O sea que fue y les dijo, ojo, Sí. porque acá puede haber casos como esos. ¿Cuál es para ponerle, ¿no? Sí. Entidad, ¿no? ¿Cuál es el caso de este abogado que en su pasado profesional defendió a narcotraficantes y pasó la prueba y podría convertirse en fiscal si el Parlamento le da el ok? Bueno, ¿Quién es? es el caso de Raúl Estomba, que tenemos ahí una imagen, capaz que después le pedimos a Cecitar, de una entrevista que también le hizo el observador Guille Loza para el observador hace varios años, en 2018, si no me equivoco. Él fue abogado ya hace varios años, ¿no? 2018, 2019 más o menos, de Mónica Sosa, la líder de los Chingas. No sé si se acuerdan, supongo que sí, perfectamente, todos nos acordamos que estaban incluso tomando varias casas en Los Palomares, en Casaballe, además del tráfico de drogas. Bueno, él fue abogado de varios de ellos, también fue abogado del clan Figueroa, que era otro que estuvo en Jardines del Hipódromo por esas mismas épocas, haciendo más o menos lo mismo, tráfico de drogas y sacando a personas de sus viviendas. O usurpando viviendas de personas. Este es en la nota, lo estamos viendo ahí en la transmisión de YouTube, y Maca. hacía esta entrevista con él que se llama El abogado que se hizo un nombre defendiendo narcos. Y era específicamente a él, una entrevista donde cuenta un poco de cómo había llegado a defender narcos, que fue como se lo iban diciendo persona a persona, y que era que fue creciendo ahí. Que los propios narcos se decían, mirá, este es el abogado que trabajó conmigo, capaz que a vos te sirve, y fue como circulando su narcos nombre. Y no narcos también, o sea, no es que solo defendía narcos, pero me llamó la atención que justo haya sido el título de la nota, defendiendo narcos, y después haya sido que el que pasó el concurso y que está en esa lista de prelación en el lugar 15 de 17. Entonces, bueno, lo que se entiende es, en caso de que, o sea, se supone que el Parlamento no le iba a votar la venia. ¿Por qué no? Claro, Bueno, ahí hay una discusión, o sea, hubo esa advertencia cuando fue Mónica Ferrero en una primera instancia al Parlamento, más o menos fue en abril, que fue cuando salió este concurso. Ella les advirtió, y el Frente Amplio ya tenía conocimiento de ese nombre y de otro más que se había presentado. Y bueno, está esa preocupación, lo que se quiere proteger es el Estado y el sistema de justicia y que no estén infiltrados del crimen organizado en el medio. Lo que pasa, ahí tenés dos discusiones distintas. Uno es si tenés mecanismos para evitar que esto ocurra, digamos, pero la pregunta anterior es si deberías hacerlo, ¿no? Porque ahí son abogados que defienden a narcos, pero porque todos tienen derecho a un abogado, y entonces, por lo tanto, estás pensando que alguien va a tener que hacer ese trabajo. Sí. La pregunta es si vos asimilás los delitos de sus defendidos a los abogados que los patrocinan. No, obviamente son sus defendidos los que están vinculados al narcotráfico. Pero lo que quieren evitar es el por las dudas, o sea, poner un filtro ahí. Vos elegiste ser defensor de narcos, no elegiste ser defensor de alguien que, no sé, que rapiñó. Vos tomaste una decisión, como nosotros periodísticamente, cuando elegimos un trabajo, o cualquier persona, elegís trabajar de periodista, no podés estar yendo a la política, volviendo al periodismo. Tomás una decisión de alguna forma, no quiere decir nada. Obviamente es una discusión que se va a empezar a dar y obviamente después de esta nota me escribieron algunos abogados que no estaban de acuerdo, porque en realidad no existe nada que imposibilite a un defensor de narco a ingresar a algún lugar. Hay quienes lo empiezan a plantear o no, es una discusión que creo que se va a empezar a dar. Lo que sí Ferrero dejó claro en el Parlamento es que no hay ningún mecanismo de control de estas situaciones. O sea, no hay un freno que ella pueda poner el tema es que si se presentan ahora el concurso y pasan, porque es de oposición y méritos, si pasan el concurso, entraron en esa lista. Por eso ella lo usa como un fundamento para algo que propuso en este proyecto de presupuesto, que el Poder Ejecutivo se lo llevó y está en el proyecto de ley de presupuesto, que es la escuela de fiscales. Que la escuela de fiscales lo que implicaría es que cada fiscal, o sea, cada persona, cada abogado que quiere ser fiscal, tendría que estar en una escuela de fiscales durante un año y formarse en esa escuela de fiscales para recién, como para recién poder ingresar. Entonces, lo que entiende que podría ser como un filtro para que capaz que no lo hacen hacer un año de formación a alguien para que sea fiscal. Lo que hablábamos un poco. No, pero de todas formas, el otro mecanismo parece también bastante sencillo de aplicar. El hecho de que se hace el concurso, los resultados del concurso se pasan al Senado, que es el que eventualmente vota las veñas, y por lo menos lo que dice la Asociación de Magistrados Fiscales es eso puede ser con la advertencia del fiscal de corte cuando pase los nombres de que hay determinados nombres que están señalados de
trabajar, en este caso con el narcotráfico, que es lo que se entiende como inconveniente, y entonces después es el Senado el que entenderá si ese nombre se lo saltea o no. Sí. No Bueno, es muy lo que- garantista igual el Es proceso. una ¿no? discrecionalidad Son dos absoluta. igual, Claro, No, por eso, no es garantista en absoluto. No, y aparte, una de las cosas que decía uno de los legisladores con los que hablé, que estaba en esa comisión donde fue Ferrero, es nos jugamos a que obviamente puedan venir denuncias por daños y perjuicios. De abogados que entiendan que se ven afectados en su trabajo porque por ahora no hay nada que Claro. se lo impida. Acá- Capaz que se viene alguien que propone en breves una todo reglamentación. el colegio de abogados que lo tuvimos acá Sí. sentados, ninguno estaba a favor No. de filtrar por el tipo de defensas que ejecutaste en el pasado. Pero, es decir, una filtro de narco. pero una pregunta, ¿no? Tenés un filtro que es el legal, que como dice Maca, la propia Ferrero admite, mirá, yo voy hasta donde puedo ir legalmente, que es, pasaron la prueba, ahora depende de ustedes. Después hay un filtro que es político, la venia es una decisión política. No existe ningún... O sea, la venia es un tema de confianza también. O sea, el legislador, cuando te vota una venia, no tiene que agarrar y decir, no, bueno, esta persona no me merece confianza, me parece terrible para el cargo, pero bueno, le tengo que votar. No, si es una decisión No, política... pero es arbitraria, es arbitraria. Es arbitrario, las veñas claro. se votan sin mirarlas casi. O sea, por general. Sí, no se o sea, analizan tanto. es un- Capaz es que un hay- trámite. capaz que en algunos Lo que se está organismos pidiendo- empiezan a mirar más. Lo que se está Lo pidiendo que- capaz que ahora es, bueno, legisladores, Pero lo que le yo vamos quiero a decir- pasar determinadas recomendaciones, mírenlas porque entendemos que esta persona capaz que no Claro, está buena lo que yo en te esta quiero decir- fiscalía. lo que yo te quiero cual decir es que- generó problemas. Pero lo que yo te quiero decir es que me parece que apelar y después iniciar eventualmente, no sé, una demanda por daños y perjuicios, ¿qué es lo que demandarías? Que no te votaron la veña. El legislador te va a decir, no hay nada que diga que yo te tengo que votar esta veña. Es una decisión arbitraria que está basada en la confianza política y vos no me merecías confianza por tu historial. Lamento mucho. Pero yo estoy habilitado por ley a votar una veña y Sí, es una pero el cuestión de juicio va a confianza. aparecer. Pero perdón, entonces a lo que voy es. Porque además, ¿dónde estableces ese criterio arbitrario, no? El abogado que defendió a una persona por un Claro. crimen de narcotráfico y además terminó siendo Inocente, inocente. exactamente. ¿O hace cuántos años? O a dos. Pero lo que te quiero bueno, decir, pero lo que te quiero decir es que la veña, lo que quiero decir es que la veña, vos elegís que votar y nadie te obliga a votar una veña que vos no quieras votar. Sí. Un legislador podría decir, bueno, el abogado tal, usted dijo en una entrevista en el año del Ñaupa que le parecía que Cabildo Abierto era un gran partido, no te voto la veña. Lo que pasa es que ahí. Y nadie te No, puede pero decir, creo- está mal votado. Creo que las advertencias no van a ir para alguien que defiende. Bueno, no sé cómo van a ser las advertencias. Ya Van a ser empezaron igual. arbitrarias. De hecho, ya empezaron las advertencias. Pero entiendo que va a ser para alguien que defiende narcos. Que si vos vas a las audiencias en el Poder Judicial, siempre los abogados más o menos son los mismos. O algunos se repiten, por lo menos. Entonces. Van a ser puntuales. Porque Lo que los se abogados de entiende también- contrabando, por ejemplo, también crimen organizado vinculado con contrabando, no tendrías que meter un freno, porque ahí y los mismos intereses creados tienen las personas de crimen organizado vinculados a contrabando, o sea, de tratar de incidir en la justicia para poder que prolifere su negocio. Quizás no le ves una peligrosidad tan grande para la sociedad, porque el narcotráfico hoy día ocupa sí. todo, Pero están los mismos intereses creados para esos grandes grupos criminales. Y sin embargo no se está hablando, por ejemplo, de contrabando. A lo que hoy entramos en una zona de arbitrariedades que me gustaría escuchar como más voces Sí. que afinen, digamos, la discusión. Sí, sí. No, y esto que decía Nico, me quedé con algo que habías dicho de la escuela de fiscales. Obviamente, igual la escuela no es solamente por este. El fundamento no es solamente Pero para sirve, evitar esto. pero sirve, ayuda. Sirve. Obviamente, la idea es la profesionalización de la función, que sea una formación de un año para entrar y después que cada fiscal, si quiere ir ascendiendo, en vez de hacer un concurso únicamente, tenga que formarse en una especialización. Maca, pero va por ese lado. sirve porque el otro día recordamos Los Infiltrados y Matt Damon, que vino un capo de la mafia y desde chiquito le dijo, vos estás a infiltrar en la policía, pero siempre vas a responder a mí. Es el extremo, pero es una si la película de contra- Scorsese, es una película de Scorsese que está basada igual en hechos reales, está basada en una persona que era un detective del FBI que después descubrieron, peinándole su historia, que de chico tenía tenía una relación con una banda de crimen organizado en Boston. Y la película un poco lo romantiza, pero básicamente es el concepto de que una banda le diga a alguien, mirá, nosotros nos dedicamos al narcotráfico, vos dedicate a Claro. infiltrarte. Un año Sí, en una yo- escuela de fiscalía, imagínate que Sí, es una pasadita. igual, a ver, nosotros creo que todavía tenemos un crimen organizado en comparación a países de la región bastante incipiente. Y también a Desorganizado. eso hacía referencia Ferrero cuando fue al Parlamento en otra sesión, en la del presupuesto, que decía, hay otros países, esta es una frase textual, hay otros países que no voy a nombrar, que tienen abogados que defendieron narcos dentro de sus cuadros de fiscalía, y así es como se está dando a veces la situación regional
nacional. Nosotros no queremos tener esa situación en nuestros cuadros de fiscalía. O sea, claro, también es un miedo de lo que pueda llegar a pasar, y cuando el crimen organizado se empieza a infiltrar en fiscalía, justicia, no sé, el Estado en general, es un problema. Lo que por pasa la corrupción. Como tengas al senador narco. Ni que hablar que es un problema, y hay que ver cuál es el camino para sacarlo. Tiene la dificultad de que, así como está planteado, también genera un marco de sospecha hacia todos los abogados que defienden a personas que están siendo investigadas por narcotráfico. Claro, Y eso te genera, digamos, es una segunda categoría de abogados, o una cualidad vergonzante de defender a narcos, cuando en realidad la definición que vos tenés es que todos tienen derecho a una defensa, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles son las señales que estás dando en relación a eso? Bueno, está bien. Eso, no sé, mucha gente de los mensajes se acordaba, por ejemplo, el caso de Balbi, ¿no? ¿Se acuerdan que él, por ejemplo, gestionó el pasaporte de Marcet? ¿Es una persona que quedaría impedida? ¿Lo consideramos abogado de narco? Porque Marcet no deja de ser un narcotraficante. ¿O es un abogado que tomó un caso específicamente en una situación? O sea, también hay un tema de... Si sos la frase abogado de narco como que ya tiene implicancias que no sos simplemente un abogado, ¿no? Sos mucho más que un abogado. Sí, a mí en términos de mirar a la actividad de los abogados que defienden a narcotraficantes, lo que me vuelve loco, y sé que es minoritario porque, digamos, los abogados no están de acuerdo con esto, es ¿por qué podés pagarle en efectivo y por qué no tenés que pagar por lo menos con un dinero que sea trazable? Sí, ¿no? claro. Sí. Porque se dice, bueno, es el derecho a la defensa, está bien, pero el derecho a la defensa lo tenés porque siempre podés tener un defensor de oficio, como cualquier pelagatos que agarran y no tiene plata para pagar un abogado. Si vos no tenés guita legal, andá al defensor de oficio, no podés pagarle a un abogado. Bueno, una pregunta que me queda ahora también es el hecho de si los abogados no deberían conocer este criterio de la Fiscalía para comunicar o para advertir al Parlamento. Como abogados, ¿en qué capaz que yo quiero aspirar a ser fiscal y digo, bueno, si estoy defendiendo narcos y no puedo ingresar a la Fiscalía, me gustaría saber al menos bajo qué criterio se va a comunicar esto? ¿Cuáles son las condiciones inhabilitantes? Y entonces ya jugar con las reglas claras. Primer tópico para Mac Investiga. Narcos en fiscalía, entre signos de pregunta. Hacemos la tanda y se viene Enzo Borincic. Fácil se impone. Fácil. Enzo Borincic, el protagonista de La Sociedad de la Nieve, escribió un libro. Se llama La muerte del personaje. Hay un juego ahí en el título. Cuando vean la tapa del libro se van a dar cuenta, porque parecería que originalmente era la suerte y una M roja lo convirtió en muerte. Y personaje está tachado. De hecho, hay juegos así a lo largo de todo el libro donde vas a encontrar borrados, correcciones, dudas, diálogos, tachones. No es un libro solo de su experiencia llevando a la pantalla grande la historia del milagro o la tragedia de los Andes, o sus reflexiones sobre alguien de bajo perfil que de pronto se encontró con una fama mundial gracias a las plataformas de streaming. Hay intimidades, hay anécdotas, hay algunas reflexiones sobre el oficio del actor. Y para hablar de todo eso es que lo recibimos hoy en estudios. Enzo, bienvenido. Muchas gracias. Qué bien presentado el libro. ¿Te pareció bien? Impresionante. ¿Aprobás? Estoy sorprendido. Lo quiero presentar así. Lo quiero presentar así. Lo podés usar. Lo voy a usar todo. Sí. Pues me imagino que mucha gente se imaginaba un libro que fuera Enzo habla sobre la Sociedad de la Nieve, ¿no? No sé qué esperaba, pero ¿No? sí, quizás sí. Y cuando vino, por ejemplo, la idea de hacer el libro, ¿lo pensaste eso? Dijiste, vos, capaz que hay una expectativa de que sea eso, y vos en realidad terminás hablando de mucho más. Totalmente, no, permanentemente era la sensación de esto es un mamarracho, esto a quién le va a importar, qué estoy haciendo con esto, a quién le importa, y lo que yo piense de... Entonces en ese proceso fue que ahí aparece Felipe, un amigo, que claro, en las conversaciones bajamos todos a tierra, empezamos a verle, bueno, la profundidad que eso trae por debajo, que eso es una excusa al final para hablar de otras cosas. Todo eso empieza a aparecer de la conversación, pero la duda permanente de esto puede ser un gran mamarracho, no tiene sentido, permanente, sí. ¿Cuál es tu relación con la literatura? Porque la gente capaz que te piensa en formato actor, ¿no? Total. ¿Libros de cabecera de Enzo? ¿Cuáles son? Ese es el problema, y lo dice el libro, yo no leo. Ese es un problemón Enzo que no tengo lee. en mi vida. Me toca leer, y obviamente que la profesión me obliga a leer cosas para las obras, para las películas, me obliga a leer cosas, no estoy obligado. Y leo. Ahí leo, pero no es un gusto que realmente tenga adquirido. Empiezo los libros y no los puedo terminar. Sos un gran comensador de libros. Gran comensador de libros, sí. Y a propósito de eso, entonces, la idea, ¿cuándo cae? ¿Cuándo es el primer impulso de decir, hay que escribir un libro, quiero escribir un libro? Fue la vuelta de los premios Platino, recién cuando todo terminó.
y fue el primer momento de una pausa donde todo paró y la película empezaba a quedar ya en el final y en un resabio de decir, ok, ahora empieza la nueva etapa, qué bueno. Y fue el primer momento para bajar un poco y decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue todo esto que acaba de pasar? Que fue mucho y muy intenso y muy rápido. Y ya veníamos hablando con Feli de hacer un libro, de hacer algo con él. Yo tenía unas notas, unas pequeñas anotaciones, como una excusa de diario de rodaje, y con eso empezó a nacer un libro un poco más grande. Ahí lo arrancás a escribir en un aeropuerto, que es una escena que se repite en un aeropuerto antes de irse a Buenos Aires, que era donde estaba Felipe, antes de arrancar hacia Bariloche, que se toman unos días como para atravesar ese proceso. Exacto. O sea, la escena armada especialmente después de toda la vorágine que fue Casi 3 años ahí, la película, y ahí encontraste que un respiro en la agenda. Totalmente, ¿no? Y en la agenda y en mi vida y en mi cabeza. De repente paraba todo eso, paró. Y dije, qué bueno este momento ahora para pensar. Fue el único momento que tuve ahí. Hay unas cosas que son más vinculadas, capaz si querés, a tu experiencia en la Sociedad de la Nieve, después hay otras que no. De las que están vinculadas a la Sociedad de la Nieve, hay una que me interesó mucho, que es cómo vos describís el proceso de casting, ¿no? Ajá. Que en realidad uno tiene la idea muy, muy romántica, ¿no? Del casting viejo, ¿no? De los 90 para atrás, que es, ¿no? Esos actores que están en una cola con sus pares, compitiendo, no sé qué. Después los nervios de que vas después a ponerte, no sé, en un estudio o una oficina enfrente a un director, ejecutivos. Y hoy eso en realidad es un proceso como muy solitario, donde la mayoría de los actores están ahí encerrados, grabándose. Si sabés editar bien, si no, está complicado. Contá un poco de eso. Es durísimo porque el Zoom, que es una tendencia que a la vez te facilita cosas, porque vos podés participar de un casting en Buenos Aires, estando en Uruguay, no hace falta que te traslades o que tengas los recursos para trasladarte, y puede facilitar. Y puede hacer que un director alcance un rango mucho más grande de actores a los cuales ver. Pero actuar para el Zoom es durísimo. Es durísimo. Actuar es con otro, siempre. Y esa presencia del otro en el Zoom se extraña. No sabes si el otro te está escuchando bien, si eso que estás grabando tiene no pasa nada. Después tenés que mirar la toma y se nota que estás hablando al vacío. Se nota en el casting. Y ese es tu casting. Y no tenés la oportunidad de hablar con una persona. Y si recién tenés la oportunidad de la segunda instancia donde te encontrás con los directores de casting en un Zoom, también estás en un Zoom y estás actuándole a nadie porque no sentís al otro. Y eso es difícil. Igual por suerte en esta peli, gran parte fue así, pero las últimas 2 semanas fueron presenciales. Ahí sí estábamos todos. Yo me conocí con los otros 2 actores que estaban para Numa también, y nos hicimos amigos y hablábamos y nos mirábamos también con cara de somos 3 y el personaje es 1. Sí, esas cosas también pasaron y es intenso. ¿Tuviste algún reencuentro con ellos después de todo lo que pasó? No, somos amigos. Somos amigos, bien. Es espectacular. Pero después queda la anécdota, ¿no? Queda la anécdota de Enzo, pero Enzo apareció hoy. Está el libro de Harry Potter, el segunda posición, supuestamente el segundo que no quedó para Harry Potter. En el libro vas hay que decir cómo está escrito, ¿no? Está escrito de una forma en la cual, en algún momento lo dicen, es un libro que se escribe a sí mismo también, porque van porque Felipe Ipar, que está acá con nosotros, está siempre ahí permanente en las conversaciones que vos vas teniendo con el libro en su construcción. Entonces aparece todo el proceso de que el libro se está escribiendo, pero a su vez también llega en un momento a ser autobiografía, más allá de que se van. No es algo que se vaya directamente, pero va apareciendo toda la historia. Ahí aparece, por ejemplo, el día en que se cruzan las 2 vidas de Enzo, ¿no? La vida del actor independiente cargando unos sillones para ir por una obra fallida, en realidad. Era la escenografía de una obra que nunca sucedió y tenía que llevar los sillones en la bicicleta. Ese era el flete. Y te llega el correo electrónico de la película para empezar el proceso de casting. Exacto. ¿Sabías en ese momento que era algo tan grande? Seguro que no, pero que estabas frente a algo importante. Claro, la sensación de algo importante sí, porque había demasiado misterio en ese mail. Y el monólogo que mandaban te quedaba medio bastante claro que era sobre la tragedia de los Andes. Entonces uno ya conoce la historia y sabe la dimensión que tiene, conoces la película anterior, empezás a pensar, esto contado hoy en día, ¿quién lo dirige? ¿Quién va a ser que va a dirigir esto? Porque esto necesita mucho presupuesto, ¿cómo se va a hacer? Y uno como actor tiene un fanatismo por actuar, y las historias intensas son las mejores para actuar, son las más divertidas, y esta iba a ser épica. El tema es que después, durante el proceso de casting, Numa, ¿quién es? No lo conozco, voy a leer el libro, es uno de los fallecidos, ok, bien, me encanta, yo con tal de estar ahí voy.
Después empecé en proceso de casting, avanza. Yo empezaba a tener muchas escenas para memorizar. Digo, qué loco, cuánto material. Y cuando quedo, incluso en ese momento todavía no tenía tan claro el lugar que iba a tener. Recién cuando leímos el guión, todos juntos en Barcelona, ya ensayando, recién ahí lo veo por primera vez en guión, con una voz en off. Lo veo ahí como él como el observador de... Entonces ahí recién empecé a tomar dimensión. Tampoco tomás dimensión en ese momento de qué va a pasar con una película, porque podría pasar o no podría pasar. En este caso la historia uno sabe que cualquier persona que se encuentra con esa historia algo pasa y se obsesiona y uno quiere saber más y quiere saber más y quiere saber más. Pero nunca sabés. El tema es que claro, cuando se estrena y se encuentra un mundo de generaciones nuevas que no tienen ni idea de la historia y se la encuentran por primera vez, claro, ahí pasa ese boom, que es muy loco. La escuela de Enzo, ¿cuál es? Porque viste que tenés hoy en día está todo ese debate muy interesante sobre, viste que a Hollywood le encanta los actores de método, ¿no? Ajá. Meterte en el personaje, caer al rodaje, no me digas Enzo, decime Numa, ¿no? Está mucho eso. Después hay otra escuela que dice, vos leé tus líneas, mirá la cámara, hacé lo que tenés que hacer y chau. No necesitas todo el otro aparato de, no, tengo que ir a la casa de la persona para conocer su vida, me leo los 5 libros que escribió el personaje que voy a interpretar. No, mirá el guión, lee lo que tenés que decir y chau, ya está. ¿Cuál es la escuela de Enzo? Esa de no te choques no chocarse con los muebles y aprenderse la letra. Yo creo que hay algo de la experiencia de acercarte a los entornos donde pasan las cosas, a los lugares, a las experiencias, vincularlas con las tuyas, donde tiene un lugar muy sensible con la creación que es lindo, porque te despierta ideas por otros lados. Es como sensorial. Yo iba a la casa de Numa y por más que nada de la casa de Numa a mí me solucionara una escena porque no tiene nada que ver. No es que va a aparecer en la película. Claro, entonces, pero igualmente hay algo de conocer su casa donde yo me lo podía imaginar desayunando. Y esa simple idea de él desayunando en su casa o tener recuerdos de la casa, al momento de estar en la montaña, tengo algo concreto que extrañar. Además de lo mío, que también lo pongo en juego y empiezo a extrañar mi casa, hay algo de ese juego con lo sensible de recordar el lugar, de pensar en esas imágenes que algo provoca y me gusta. Después soy muy técnico, preparo mucho el día de rodaje, lo preparo y voy con las cosas claras y no ando en que me digan Numa. Pasa solo, pero no lo pido. Pero en el libro, por ejemplo, vos contás un momento que tuviste como de quiebre, donde en un rodaje vos saliste convencido y dijiste, se equivocaron conmigo. Sí. O sea, y es como el actor, que el oficio es fingir que sos otra persona, con síndrome del impostor, que es yo no soy la persona que tiene que estar acá. Sí, no, que en este caso es más grande, que era yo soy un actor de teatro y se van a dar cuenta que no soy un actor de cine. Esa es la mentira que yo cargaba durante todo el rato. Esta gente se va a dar cuenta que se equivocaron y que están invirtiendo un montón de plata y esto va a ser un papelón. Yo lo que filme no les va a servir. Porque cuál es yo qué sé, me imagino que mucha gente lo piensa por el lado de que el actor de teatro está acostumbrado al público y es como más rimbombante, más exagerado. Sí. Y el actor de cine como que es más sutil, que trabaja con la cámara. Sí, el teatro sería como sacar hacia afuera y que eso se vea. Todo eso que estás procesando, viviendo, sintiendo, tiene que salir, tiene que proyectarse. Y en el cine es esta sensación de que la cámara entra en vos y ignorarla. La presencia del público en el teatro, si bien la ignorás, la tenés muy presente porque la percibís y estás todo el tiempo trabajando con esa energía de ida y vuelta. En el cine la tenés que ignorar por completo. Entonces es un trabajo mucho más solitario, más con tu compañero y más silencioso, más hacia adentro, más psicológico. Muy distinto, son áreas muy diferentes. Y si el gesto lo tenés acostumbrado al teatro, y ese trabajito es complicado. ¿Y hoy ya te definís como un actor de cine? No puedo, ojalá. No, de hecho ahora empiezo otro proyecto y empiezo a sentir otra vez esas sensaciones que me digo, por favor. Cuando decís esas sensaciones, que es lo que decía Jorge, es el síndrome del impostor. Sí, de chanta, sí. Pues, algo que me llamaba la atención en el libro, vos decís, cuando hablás a propósito que para dónde va el libro, decís, me gustaría compartir el contraste de las experiencias que me tocó vivir, entender juntos el trayecto de alguien que pasa de sobrevivir como actor en Montevideo a estar sobreviviendo en una alfombra roja en la ceremonia de los Oscars, y todo eso en unos meses. Sí. También es se entiende el sobrevivir como actor en Montevideo porque es un ejercicio de supervivencia. Sí. El sobrevivir en la alfombra roja también tiene un costo, eso. Sí, es como, es un juego, no hay nada que sobrevivir ahí, pero sí es un entorno muy extraño para mí, donde estaba muy lejos de lo que yo entendía de mi profesión. Yo empiezo a estudiar teatro porque me gusta el teatro y me apasiono con la actuación porque me divierto con ese juego.
nunca imaginé que esa decisión que tomo con 15 años, que es un vínculo de juego absoluto con la actuación, de repente estás en una alfombra roja en Venecia, y mirando para los costados con un traje de $15.000 y decís, ¿qué hago acá? ¿Qué pasa con el traje ese? ¿Qué hago acá? Te dan el traje de $15.000 Y te lo sacan. después, ¿te lo sacan? Lo tenés que dejar colgadito en la percha antes de irte. ¿Cómo? Pará, contá el momento en que Enzo, que viene de actuar en teatros en Montevideo, le dan el traje de $15.000. No, yo no entendía. Esta gente no sabe quién soy, decía. No, esto es una mentira. Pero una vez que me ponía el traje decía, claro, me parezco a un actor de cine, así. Claro, es fácil de convencerse para el otro de que uno es realmente un actor. Decís, qué bárbaro esto. Nunca había sentido un traje en mi vida que calzara tan bien. Y termina traje una vez sola. Y termina el festival, ¿y qué pasa con ese traje? Ese traje lo dejas en la perchita exactamente como te lo devolvieron, colgadito en el ropero de la habitación del hotel. Y al otro día alguien pasa por él. En tu vida cotidiana, ¿qué son $15.000? Porque te hubiste puesto $15.000 en un traje, ¿no? No, yo no podía creer. No, y a veces en una alhaja, y a veces en un collar de perlas, y a veces en un anillo o en un reloj. Sí. Yo no entendía por qué me daban esas cosas. O sea, entiendo, claro, que hay marcas involucradas, todo es un negocio, todo es una cosa que te pones y te sacás. ¿Te quedó algo de eso? ¿Te quedó algún reloj, un anillo? ¿Te regalaron algo? Me regaló Omega un reloj. Si yo lograba, era un juego con Omega, donde Omega lo que me pidió es, vos tenés que lograr que el reloj se vea en la alfombra roja de los Oscars y te regalamos un reloj. Facilísimo, no hay problema. Lo lograste. Sí. ¿Te ves quedándote con el reloj Omega o pensás que en un momento lo vas a pasar a cobre? Lo voy a pasar a cobre, por eso lo tengo. Lo voy a pasar a cobre. Está buscando el mejor momento, ¿no? Estoy esperando que todo vaya mal. Bueno, a propósito de eso, ¿no? De que todo vaya mal, pero ya, o sea, obviamente la ola de la Sociedad de la Nieve ya, digamos, por lo menos lo más fuerte tiene que haber pasado por una cuestión de la vida de la película. Total. Ahora, ¿cómo describís la etapa en la que estás? O sea, si de afuera ya sabemos, estamos viendo el libro, vimos Dulce de Pájaro de juventud, o sea, volviste al teatro, una cuestión que me imagino que simbólicamente para vos fue importante, porque la Comedia Nacional es como la referencia para quienes hacen teatro, más allá de que de repente tu expectativa era siempre hacer teatro independiente, pero bueno, es como el elenco de teatro del país, y vos fuiste a llenar no a invitado a participar, sino que de repente era una expectativa en algún momento, sino a fortalecer el cartel, ¿no? Vos eras parte del llamador de la obra, pero bueno, ¿cómo es tu día a día ahora? Por suerte mucho más tranquilo, es esa sensación de bajó la espuma y me gusta que me coincida con la primavera, hay algo ahí de volver a ver nacer que se siente muy patente. Ya hoy en día recuperé la paz total de caminar, que no es que yo vivía en una intranquilidad, pero sí se te activa igual la percepción de que te observan, de que te miran, de que entras a un lugar y están ahí atentos, de que alguien viene y viene otra persona, y cuando se animó uno se animan 3 y 4, y ese momento es lindo, en realidad es lindo, no hay nada ahí malo, porque el vínculo que por suerte genera el personaje es bárbaro. No sé qué pasaría si yo hiciera de otro tipo de personaje, cómo se acerca la gente a mí, pero con él como que lo entienden parte de mí, entonces hay algo de esa nobleza que me la termina adjudicando y termino siendo mejor persona de la que soy, seguro, y es lindo. Pero ahora se ha tranquilizado, y por suerte toda esa energía que a mí me llevaba el estar atento, consciente o inconsciente, desaparece y baja. Y es un ratito de paz donde recuperé realmente la sensación que yo tenía antes, que mi miedo era, capaz que perdí estas sensaciones que yo siempre viví, 30 años de toda mi vida me conocí de una manera y ahora cambió. Y digo, no va para atrás, pero no, se calma, por suerte. También supongo que es parte de las decisiones que yo tomo de resguardarme y también no haber aceptado nada apresuradamente para ya estar presentándolo en este momento y que la cara vuelva a aparecer y vuelva a aparecer. Tomar la decisión de desaparecer un rato fue sano. Te sirvió para bajar un poquitito. Y vos contás en el libro que tuviste una conversación en realidad que era básicamente, te explicaron que una vez que terminaste de rodar, tocaba en algún momento toda una larga serie de entrevistas, ¿no? Mirá, se vienen esa jornada de 30 notas por día. Sí. Y vos en realidad a lo que más le tenías miedo era eso, porque dijiste, yo ya entregué todo, exacto. O sea, dejé todo en la cancha, no quiero enfrentarme a una entrevista donde me vayan a preguntar de mi vida, mis cosas personales. O sea, Enzo no quería hablar de su vida privada, por ejemplo, ¿no? Exacto, y termina siendo un libro. Es una cosa que no se explica. ¿Qué pasó ahí? No, un proceso. Por suerte hay un proceso de aprendizaje. Que sí, todos esos miedos que yo tenía.
Es que era el vértice, era ese momento de vértice donde no sabes qué va a pasar. Y hay algo ahí de tener miedo a qué pueda pasar con esa exposición. Porque no es por eso a lo que yo me dedico, a lo que me dedico. Entonces que eso venga con lo otro, que lo que yo me dedico venga con esa exposición, me parecía un poco como trampa. Y digo, bueno, está bien, dale, pero las menos posibles. Imposible esa situación, me tocó las 1000 entrevistas que tuve que hacer. Y en ese proceso empecé a entender también cómo funcionan las entrevistas, empecé a calmarme yo, empecé a asumir, bueno, un control de esa situación. ¿Hubo alguna pregunta que te medio desubicada o que te acordás y decís, mirá lo que me llegan a preguntar? No, por suerte alguna vez, pero directamente me fui de la pregunta y desaparecí, una alfombra roja que puedo deshacerme de una pregunta. Pero pongo el límite, aprendí a cómo poner esos límites ahí en la entrevista o a simplemente no querer responder eso. Pero no, me tranquilicé con toda esa situación y el libro surge como una manera nueva de, bueno, ya que hay una idea de mí, que ya esa no la puedo borrar, pero es una idea un poco errada, vamos a acomodar algunas cosas, vamos a dar un poco de unos datos acá que vayan más con la persona, que tenga un poco más de sentido con quién soy. Hacemos una pausa y seguimos conversando contigo en un ratito más del libro y también tus proyectos, en qué andás a nivel de carrera. Claro que sí. Es fácil desviarse. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Enzo Bonincita a partir del libro que acaba de publicar. Mensajes, tengo que leer algunos mensajes de la audiencia. Por ejemplo, no te pongas incómodo, Nico. ¿Qué dúo Nico y Enzo para salir de noche? Arrasan. Que me avisen y voy y agarro los rebotes. El Enzo Galán, ¿no? Vos me acuerdo que, no sé si no fue acá en Quién Te Dice o en la mesa, que vos contaste que en el pico de Enzo Fama, mensajes de Instagram que caían diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí. Contame cómo te llevas con las relaciones parasociales que se generan a veces a ese nivel, ¿no? Que la gente te ve y después te quiere escribir en Instagram, después te tira algún viaje. Siento que lo tengo bastante medido, que lo tengo bastante controlado. Hay una cantidad excesiva de mensajes que no voy a responder jamás. Hay un montón porque hay tipos de personas con tipos de mensajes, porque al leer tanto empezás a armar como una especie de categoría, mensajes que se parecen mucho, o personas que responden como con el mismo perfil. Reconoces patrones. Sí, y empezás a asociar, pero hay tanta cosa. No, y el tema que sucede siempre es, yo a veces encuentro unos mensajes que son lindos o que digo, lo voy a responder. También a veces para divertirme, como diciendo, qué lindo esto, va a ser divertido. Y la persona se alegra mucho porque son personas que a veces no esperan ni el mensaje que ya me viene escribiendo y desistieron. Gente que te escribe día 200 escribiéndole a Enzo sin que me conteste. Y esa persona yo estaba esperando a ver si llegaba el 365, que era mucho, pero estaba esperando. Y un día dijo, bueno, me aburrí. Y ese día le respondí. Entonces esas cosas me divierten también. Pero les elijo porque después respondo. Y lo que empieza a pasar es que del otro lado empieza un vínculo de hola, ¿cómo andás al otro día? Y de repente es como, no era una amistad, claro. ¿Te puede pasar que te mareás un poco en esas situaciones? O sea, una persona, digamos, común y corriente, actor, remándole en Montevideo, de un día para el otro pasás a tener millones de personas que están atrás tuyo, digamos. ¿Se te puede ir un poco a la cabeza eso? Imagino que sí, pero no me pasó, capaz que porque me pasó de grande. Y ya con 30 años... de alguna manera tenía medio conocido cómo es que la gente se relaciona conmigo. Y empezás a notar las diferencias de, ok, esto está fuera de lo que yo estaba acostumbrado, esto está pasado de cariño, esto ya como se excede a zonas que decís, no es normal. Y lo percibís, entonces también lo tomo con calma. Parece que te agarraba en la adolescencia y te agarraba distinto. Y te debe cambiar, yo imagino que sí, te agarra con 20 años y te puedes comer una peli, capaz que sí. Y ahora te leo otro mensaje, que este mensaje es clave, que es Adrián, que lo pone en el chat de YouTube. Es igual a Citarrosa. Podría perfectamente interpretarlo. Perfectamente. Sí. Contá un poco sobre eso. ¿Podés contar? Es que es un proyecto en pañales, es un proyecto que se sigue escribiendo y reescribiendo y viendo cómo. Porque Alfredo, bueno, es difícil de contar, Alfredo. Y va a ser difícil de hacer, Alfredo. Todavía eso está en un estado de confirmación, pero hay que verlo también, porque yo me tengo que preparar para eso de una manera que digo, donde esto es un papelón demasiado grande. ¿Qué se puede contar de Citarrosa? O sea, si te lo cambio la pregunta. Sí. Para hacer una película o serie sobre Citarrosa, ¿qué es lo que a vos te gustaría contar?
Es difícil. A mí me gusta todo el vínculo que él tiene con el exilio, el extrañar tu tierra, el sentir que ese arte que vos hacés lejos del lugar donde naciste pierde sentido. Ese vínculo con eso y la tristeza que eso le puede generar a alguien que tiene un vínculo tan fuerte con su arte y su gente y su tierra. Eso me gustaría. Yo soy una persona que no soy tan arraigada, que no extraño tanto cuando estoy afuera. Y experimentar ese vínculo con ese tema me gusta, me interesa. Pero es difícil también, Alfredo, es muy complicado. ¿Y cómo te llevas con el canto? Porque quienes vieron Dulce Pájaro de Juventud Mal. seguramente saben que podés bailar. Bueno, sí. Pero con el canto mal. Con el canto mal, no nos llevamos bien. No nos llevamos bien, yo siento que tengo escucha, que tengo oído. Me voy a necesitar infinitas clases. Aparte de eso, cantar como Alfredo. Va a ser complicado si eso sucede. Digamos, públicamente a nivel de los proyectos lo que se maneja es eso y lo que se maneja es el abuso, ¿no? Una miniserie que está en la que está trabajando Charlo, donde vos interpretarías a Eleuterio Fernández Huidobro. Sí. ¿Y eso en qué proceso está? No sé cuánto Esa podés es hablar de los difícil. proyectos en los que que no estás puedo trabajando. demasiado porque tampoco tengo mucha información, Ajá. pero lo que pienso es que eso debe ser difícil de costear también. Esa es cara, es una miniserie muy ambiciosa en toda la propuesta de lo que implica, debe ser cara de que alguien realmente financie. Y el tema siempre con las películas en español es justamente conseguir financiación, porque en español, el mercado en español no invierten muy poco ahí. Entonces eso es delicado, contar las historias y contarlas a medias, es preferible no hacerlas que a contarlas así. Aparte es una historia brutal, o sea, la historia de por sí es épica, es muy épica esa historia y merece ser bien contada. Pasa, capaz que uno lo mira de afuera y dice, ¿por qué no hay tanta producción? Uruguay tiene muchísimas historias que son interesantes para contar. ¿Por qué hay tan poca producción? Vos decís que a veces pasa que hay gente que lo que dice es, si yo me tengo que meter con este tema, o me meto bien, o si es hacer una cosa a medias, prefiero ni tocarlo. Sí, ojalá, yo espero que eso sea siempre el corazón de algo a la hora de crear, porque si no empezamos a ceder a un montón de cosas donde lo que resulta es un producto un poco vacío. Lindo sería que las historias te convoquen y sean todas buenas para contar y que estén todas trabajadas con cierta alma, cierto corazón. Que eso es difícil de encontrar. Me ha tocado ahora, en esta etapa nueva y rara de mi vida, leer mucho proyecto. Y vas encontrando guiones que no entendés porque los escribieron. O me encuentro con el director y converso y me doy cuenta que la persona no sé en qué lugar está para dirigir esto, como desde dónde lo hace, y se me empieza a hacer vacío ese vínculo. Y mi vínculo con la actuación es profundo y hermoso y me llevo bárbaro. No quiero enemistarme con la actuación y empezar en unos procesos donde digo, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no es lo mío, no es para lo que yo hago esto. Pero es delicado ese tema. Es difícil encontrar buenos proyectos. A veces te toca simplemente esperar. ¿Qué proyectos te llegan? Así como ejemplos de cosas, guiones que le mandan a Enzo y le dicen, nos gustaría que estés para esto. De todo un poco. Desde Margarita, esta de... ¿Cómo se llama ella? De Cris Morena. Hasta películas españolas, series, una película que se filmaba en Irlanda donde era el Che Guevara de joven hablando en inglés, unas cosas medio delirantes, esa estaba interesante, sí. Estaba rara, pero estaba buena. ¿Y Cris Morena no? De Cris Morena no. Vos sabés que no agarré, ¿no? ¿Por qué no agarraste con Cris Morena? Estaba con cosas en ese momento, me daba como... No, quise tener... Incluso yo tenía las ganas de tener la charla con ella, pero no llegamos a concretarla. Pero no es algo que haría también. No estás para la telenovela. Yo qué sé, Troncoso tuvo una época de mucha telenovela que le abrió todo un mercado, por ejemplo, en Brasil. No, y Troncoso es un gran actor, lo que pasa. Pasa que es lindo el papel del malo en la telenovela, ¿no? Es el mejor. Es el más divertido. El de Galán, no sé qué no es bueno. Te lo regalo, te lo regalo. El que está alineado con la moral en las novelas, te lo regalo. Si te convocan para ser de malo, el Enzo malo. Me encantaría, estoy esperándolo ese personaje. Yo siento que tengo potencial ahí. Puedo ser un buen villano. Puedo ser muy buen villano. Es un buen título, ¿no? Sí. Reclama papel de villano. Quiero que venga más. Pero hay cierta tendencia o cierto patrón en que algunos de los papeles en los que estás involucrados son papeles de personajes reales. Es loco eso. Bueno, eso ha pasado ahora. Se ve que es algo de esto de la película, de que un Rex sabio y que ahora pensás en una persona que interpreta a alguien vivo y aparezco yo como una opción. Pero también es un vínculo muy profundo con la actuación. Tuve solo esa experiencia
Y es loca porque te empezás a vincular con lo real y con la actuación, que es todo mentira, de formas iguales. Entonces vos sentís que estás mintiendo, pero estás contando algo que fue real. Entonces es una mezcla muy extraña. Yo a veces tenía entrevistas con los supervivientes. Allá en los Yankees de prensa, estábamos en Los Ángeles, en ese delirio. Y nos hacían una pregunta, yo estaba con Servino, nos hacían unas preguntas a los dos. Empezaba a hablar de la película y del actor, la actuación, no sé qué. Y responde Servino con la verdad, con el hecho real, cuando mi amigo le pasa. Y habla de la muerte, listo, no hay nada, yo no tengo nada más que hacer acá, me voy. Era como esa sensación, cuando aparece lo real es muy fuerte y vos sabés que estás haciendo una mentira. Y en el proceso de trabajo sobre el libro, ¿descubriste algo que no habías reflexionado? Me imagino que ese proceso que tuvieron ahí con Felipe sirvió para iluminar cosas en las cuales no habías podido pensar. Sí. ¿A vos qué te enseñó a atravesar el proceso de escribir el libro? Bueno, encontrar ciertos rasgos de la infancia en la actuación, como ese origen de dónde viene esta curiosidad mía por hacer lo que hago, cómo es ese vínculo. Empiezo a encontrar ciertos rasgos de la niñez donde ya la actuación era gran parte. Y yo digo, mirá, esto está re... Entiendo que de grande, cuando me encontré con la actuación, me era sencillo jugar a eso. Porque ya lo jugaba de niño. Había algo del vínculo de niño con la mentira pícara del niño, pero me la sostenía a morir. Y claro, con el tiempo pesa y pesa y pesa y pesa y pesa hasta que te descubren. Que era un momento horrible donde mis padres descubrían una mentira, pero a mí me aliviaba muchísimo. Claro, de grande me encuentro con la actuación, donde esa mentira ahora es habilitada, porque es gran parte del juego. Se siente liviano, se siente fácil, y todo eso que lo hacía con mucha seriedad y tenso, ahora es con mucha seriedad, pero divirtiéndome. ¿Y hubo algún momento en el cual en esa ida y vuelta te cacheteó Felipe con alguna observación de algo que no habías visto y que terminó siendo duro? Sí, 100%. No, y sobre todo en mi plan original era esto, un diario de rodaje, fin. Y él empieza, bueno, pero ¿cómo llegaste al casting? Porque está bueno este proceso, fíjate que vos estudiaste, bueno, contá un poco de tu familia, porque a lo mejor... Y ahí empezó. Pero sí, es gran responsable de que el libro haya tomado otra dimensión. Porque solo hubiese roto esa idea al segundo día. Si yo estaba solo escribiendo ese libro, al segundo día desistía de la idea y yo no voy a hacer esto, ni ahí. Tener a alguien con quien conversar y que sea un amigo y que sea un espacio de intimidad, habilita la conversación, habilita el análisis, y uno empieza a encontrar la riqueza en eso y a sentir la tranquilidad de... Estoy hablando de mí, pero no estoy hablando de mí realmente. Yo lo que estoy contando por debajo es otra cosa, que es lo valioso de esto. La persona, da igual. El nombre, da igual. Intenté sacarlo de la portada del libro, no se pudo. Da igual. Entonces logré sacar la cara, que es suficiente. Entonces, bueno, ahí lo importante es otra cosa y jugar con esa sensación de que lo importante de lo que estoy contando va por debajo. Un proceso de negociación. Lo mencionamos muchas veces, pero en realidad nunca hicimos ningún tipo de introducción, ¿no? Contá a la gente quién es Felipe para vos. Felipe es un hermano, amigo, que lo conozco hace muchos años. Conocimos a través del teatro. Y hasta el día de hoy seguimos encontrándonos cada vez que podemos. Y tenemos conversaciones infinitas, inventamos 100.000 cosas en un día. Cosas que nunca se van a hacer, cosas que nunca se van a realizar, pero aún así... Esta es una de las que sí, y por eso la festejamos, y para nosotros es muy loco haber completado un proceso juntos, tantos que hacemos y que no van para ningún lado. Pero son ideas brillantes, ¿eh? Es tu gran interlocutor artístico, digamos, ¿no? Siempre, los dos, ambos, uno del otro. Es mutuo, porque a veces cuando él dirige, a veces me toca a mí venir a meter bocado y tiro sugerencias, y me toca ese otro rol de observación y de sugerir y de preguntar, y a veces intercambiamos. De la última de mi parte, Nico. En un futuro, proyectate bien a futuro, ¿no? ¿Qué es más probable para la vida de Enzo? ¿Que te encontremos en alguna obra de teatro semivacía en Montevideo, remándola, como supiste hacer varias veces? ¿O que te encontremos en Hollywood, en la última película de alienígenas? Me encantaría que sean las dos a la vez, mirá. Porque ¿Vos querés ir al rodaje de la de alienígenas? 100%, imagínate vivir ese rodaje. A mí los alienígenas aparte me apasionan. Entonces, tener los dos mundos, hay algo de compartir los dos mundos que es muy rico. De tener las experiencias espectaculares de un rodaje donde aprendes mucho con gente clase A, el director de foto que se ven espectaculares, empezás con la gente de arte que es increíble, los de maquillaje, todo, son conversaciones que empiezan a ser muy enriquecedoras. Esa es gran parte de un rodaje.
y después tener el otro mundo donde yo exploro teatralmente cosas que no va a ver nadie ni le importan a nadie, me fascina. Mencionemos la presentación del libro. Es mañana a las 19 horas en el Salón Azul Así de la es. Intendencia de Montevideo en ocasión de la Feria del Libro. La muerte del personaje, lo tienen en el libro de Enzo, lo pueden encontrar en librerías. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a Muchas ustedes gracias. por las preguntas. Fácil desviarse. Nos bajamos de la enzoneta o el bogrinciclo, para decirlo de alguna forma, y volvemos al mundo periodístico puro y duro por unos minutos, porque hubo novedades vinculadas al caso Penades. El otro día comentamos en el programa, si quieren pueden ir a YouTube, al extenso archivo de arranques de Fácil Desviarse, o si no pueden ir a delsol.uy. Ya que están, denle un likecito, suscríbanse, comenten, hagan todo lo que tienen que hacer para que crezca el canal de YouTube. Hablamos de que apareció, por un lado, la familia de Penades a dar alguna nota, por ejemplo, en El Observador, y también Maca Saavedra en el semanario de búsqueda le hizo la nota al susodicho. Pero no es por ahí por donde vienen los tiros ahora, porque en realidad las novedades son judiciales, son del caso en sí. Hola Maca de nuevo. Hola de nuevo. Se ¿cuál- fue Enzo y entré yo. Y bueno, sí, se Qué va Enzo y difícil, entra qué Maca. difícil. No se puede. A ver, contanos cuáles son las novedades, porque el caso en realidad estaba hasta hace poco en veremos y con mucha actividad por parte de las defensas que venían poniéndole presión a Fiscalía, ¿no? Sí, lo que hubo en estos últimos días es a la Fiscalía se le venció el plazo que tenía de 2 años para hacer la investigación contra Penades y contra Mau Vecin, y al mismo tiempo se cumplían esos 2 años y se le vencía también la prisión preventiva, que eso se viene cada tanto, ya hemos tenido videos de las audiencias. Justamente esta audiencia no se transmitió por YouTube porque la Asociación de la Prensa, que era la que tenía el convenio con la Suprema Corte, no tiene presupuesto para hacerlo, entonces no lo pudimos ver. La gente, los periodistas que fueron, yo estaba acá entonces no fui, pero hubo periodistas que pudieron ingresar y gracias a eso tenemos la información de lo que surgió en la audiencia. Hagan algo con el tema de la filmación. Quiero ver la Sí. audiencia de Penades. Sí, la verdad que Hay que hacer algo ahí, hay que hacer algo ahí. Pero Jorge, si hay alguien de APU que está escuchando, te va a decir, sí, claro, Jorge, hay que hacer algo. Afiliate, Claro, por afiliate. ejemplo, y aportá. El encuentro de periodistas no puede No activar tiene- ahí no tiene algo. nada que ver. No tiene cámara. No tiene nada que ver. Si es la otra APU, la APU más No, selecta. no. No es la otra APU, lo sabés. no, aparte el convenio de Suprema Corte de Justicia es con APU. Es con no APU, es claro. con No, Encuentro. claro. Bueno, la cuestión fue que ayer fue la audiencia donde se le extendió la prisión preventiva a Penades y a Mau Vecin por 180 días más. Esto en el entendido de que pueden entorpecer la investigación y por la seguridad de las víctimas. Y pasó algo diferente, digamos, peculiar, que fue que la jueza Marcela Vargas, que es la que ha sido jueza durante este caso, salvo cuando estuvo fuera, que tuvo una suplente, fue que uno de los motivos para fundamentar esta prisión preventiva fue un hecho que había sucedido en la audiencia anterior, que fue el 1 de octubre, cuando declaró Federico Rodríguez, que es uno de los policías que estuvo involucrado en esa trama que había para perseguir para perseguir a las víctimas, para identificar a las víctimas, digamos. Y que lo que sucedió fue que cuando terminó la audiencia, Penades se acercó a Federico Rodríguez, que estaba declarando como testigo, y lo agarró el del brazo y le dijo, un gusto, nos vemos. Eso lo señaló Vargas. Voy a leer una parte de la nota que publicó La Diaria, que tiene el diálogo de lo que dijo la jueza ayer en la audiencia, para fundamentar por qué iba a seguir en prisión y no se iba a esperar el juicio, que es lo que se viene ahora, en su casa. Decía que fue la primera vez que Penades estuvo en contacto con un testigo, porque todas las declaraciones anteriores habían sido anticipadas y no conocía la identidad de las personas. La jueza decía textual, en la última audiencia usted se paró, yo lo vi, vino muy rápido caminando y lo agarró del brazo al testigo. Yo salí de esa audiencia muy preocupada, le dije al testigo que se fuera por el ascensor interno del juzgado y fuimos con la funcionaria y los actuarios a ver si eso había quedado grabado. Efectivamente quedó grabado. No sé si eso llega a tipificar como amenaza o delito, no me corresponde a mí tipificarlo, no obstante, fue un acto de intimidación. Ese fue uno de los fundamentos de la jueza para continuar con esta prisión preventiva. Claro, nosotros no sabemos el tono en que lo dijo Penades porque está simplemente la transcripción. Lo que sí sabemos es que
para la jueza fue intimidante y eso justifica parte de la prisión preventiva que se va a renovar ahora. Sí. Hay sí. formas y formas de acercarte a alguien, agarrarle el brazo y decir nos vemos, ¿no? Algunas son más intimidantes que otras. Claro, aparte Penades tiene una presencia, es una persona grande. Nosotros cuando, por ejemplo, estábamos en la cárcel, se notaba que él tenía cierto poder ahí, pero porque es una forma de ser también de algunas personas, de que conozco a todo el mundo, conozco a todo el mundo, me llevo bien con la gente. Político nato. Claro, un político. Y entonces, claro, el tema es que en esta circunstancia de que él es testigo, que lo amenazó Taroco, o sea, es complejo, claro. Y más en este contexto, ¿no? De que han intentado identificar a las víctimas. A Federico Rodríguez, que es esta persona que tiene condena, ¿no? Por haber participado de la trama, lo que se llama la trama, lo había amenazado antes Taroco. Sí. Sí, y bueno, esta audiencia sucedió un día después de que la fiscalía presentara la acusación, que es cuando, presentan los hechos, por qué delitos acusan y por cuánto tiempo piden la pena. En el caso de Gustavo Penades, lo que se pidieron fueron 16 años de prisión por cerca de 20 delitos sexuales. Y para el caso de Mau Vecín, 6 años de prisión. Él era quien contactaba a Penades con las víctimas. El facilitador, por decirlo de alguna forma. Maca, y una pregunta, te tengo que llevar medio rápido, perdona. Sí. Para los que nos quedamos con la foto que fue, por ejemplo, cuando Guión estaba al mando y hizo, digamos, la primera imputación. ¿Qué cambió de ese momento ahora con respecto a la cantidad de delitos o la eventual pena y todo? ¿Cambió en algo? Bueno, en realidad se mantiene bastante. Cambió la fiscal, ahora está Isabel Iturralde, pero la mayoría de los delitos y los más graves se mantienen. Hubo un caso que tuvo que cambiar, que fue el testimonio que está presentado en el libro de Carolina de Elisa Martín Tócar de Javier Viana, el que se conoce como Javier Viana, que él declaró de nuevo porque al final él no era menor cuando estuvo con Penades, entonces eso modificó un poco, pero en sustancia los hechos por los que se busca que vaya a prisión se mantienen, los delitos se mantienen. Hay víctimas recientes y hay víctimas del pasado, cerca de la década de los 90. Y bueno, lo que se viene ahora en realidad es un periodo largo, no va a ser corto, porque ahora presentaron la acusación, los abogados de Penades tienen 30 días para contestar. Después empieza una etapa que se llama control de acusación, que es donde se discute qué pruebas van a entrar a juicio y cuáles no. De celulares, de declaraciones, de un montón de cosas. Me imagino que ahí se va a discutir, por ejemplo, esas capturas de pantalla que fueron tan polémicas porque básicamente, digamos, Romina Celeste fraguó, ¿no? Unas conversaciones que no se dieron. Esas no van a entrar. Me imagino que la defensa de Penades querrá decir, no, yo quiero demostrar que en realidad todo esto es falso y formado por Romina Celeste. Quiero que aparezca para demostrar que en realidad Romina es la artífice de todo. Claro, me imagino que se va a dar una discusión, de ¿no? la entrada se da ahí, después empieza el juicio, que puede excederse por 1 año, 2 años. O sea, falta un montón de tiempo para saber si efectivamente va a ser condenado por todos los delitos o absuelto. Hay un tema con el caso Penades que es con los delitos sexuales, que es que prescriben. Los delitos los de la década de los 90 podría llegar a ser condenado por esos delitos si los testimonios de los casos recientes, digamos, se dan como que sucedieron, esas víctimas existieron y esos casos existieron. En el caso de que, como busca la defensa de Penades, se caigan los casos más recientes, los otros estarían prescriptos. Lo que sucede es que los casos más recientes están relacionados con Romina Celeste, con Mastro Pierro. Eso se sabe que ellos tenían contacto, se compartieron, incluso le pidieron asesoramiento en algunos casos a Romina para declarar. Entonces hay una conexión ahí. Eso es lo que la defensa de Penades busca, digamos, decir que estaba todo armado por ellos dos para que se caiga el caso en contra de Penades. Hoy en Canal 5, si no me equivoco, en 5 Sentidos, el programa de Sapo Sás, Caro de Elisa, que fue la que escribió el libro, vos lo mencionaste, hizo un informe con una línea de tiempo también como para mostrar que en realidad el argumento de que están todas las víctimas confabuladas es un argumento que se cae porque vos podés ver claramente que los de determinada generación no tienen nada que ver con este otro grupo que sí decís vos que más bien estaban conectados porque son gente que apareció a partir de la primera denuncia de Romina, que casi que primero le preguntaron a ella y después fueron a... Sí, igual que el hecho de que estén conectados no quiere decir que estén confabulados. Claro, no, y claro, y que no sean reales. O sea, puede ser que eso hayan visto que Romina Celeste salió a denunciar y la contactan para ver cómo hizo. Pero bueno, eso es lo que va a empezar digamos, en breve va a empezar todas esas etapas
en los juzgados. Pero es un proceso que va a ser largo. Va a ser largo. Bueno, después, en otro momento, hablaremos pura y enteramente de tu visita a Penades en la cárcel. Pero ahora tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más Fácil Desviarse. Fácil desviarse.